buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Arranca esta noche ya la campaña electoral del 26 de junio con la sensación de que la repetición de estas elecciones, la vuelta a las urnas no va a resolver la ecuación principal, que es quién va a gobernar España. Según la estimación de voto de este barómetro electoral que hoy hemos conocido del Centro de Investigaciones Sociológicas, a 17 días para los comicios, las cosas siguen más o menos igual que el pasado 20 de diciembre. Eso sí, con un agravante para el Partido Socialista, que según esa encuesta del CIS, dejaría la segunda posición del ranking electoral, superado en votos y escaños por la coalición populista comunista de Podemos. Esta se sitúa detrás justo del PP como la fuerza hegemónica de la izquierda, según el CIS, insisto. El PP ganaría las elecciones, lo haría además con más votos que el pasado 20 de diciembre, pero sus 121 escaños, dos menos, perdería dos incluso, dos menos que entonces serían muy insuficientes para formar gobierno. Así que, descartado un acuerdo con el PSOE, que perdería incluso hasta 10 escaños según la encuesta, sumaría 78 u 80 respecto al 20D, y que un supuesto acuerdo con Ciudadanos, que obtendría 1 o 2 escaños menos que en diciembre, obtendría 38 o 39, las posibilidades de gobierno del Partido Popular, aun ganando otra vez esos comicios, son las mismas que el 20D. O sea, no va a poder hacerlo, salvo que se abstuviera el Partido Socialista, en la investidura, cosa que también descartamos, en la investidura de Rajoy. Este no va a poder gobernar, evidentemente, con esos resultados. Tampoco Podemos, por más sorpaso que protagonice con 92 diputados, es lo que le da el CIS, en el mejor de los casos. O sea, 12 más que el Partido Socialista. Tampoco podría formar gobierno, salvo que Pedro Sánchez haga presidente a Pablo Iglesias. Y claro, no parece que el PSOE esté por esa labor. O sí, si quiere suicidarse políticamente. De por vida además sería, claro, el suicidio. La otra posibilidad es que Pablo Iglesias haga presidente a Pedro Sánchez, pero claro, quedando por delante, si se repiten esos resultados del CIS, hombre, no parece que el líder populista ceda el liderazgo de la izquierda a quien queda detrás de él, tercero, concretamente en las urnas, y además después del 20D es que, claro, no cedió ni un solo milímetro a sus pretensiones de convertirse en el referente de la Moncloa con sus podemitas alrededor. O sea que, miren ustedes, en resumen, si el 26 de junio los españoles votamos lo que hoy nos dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, esto va a seguir lo mismo de mal e incluso peor, por ese retroceso de los socialistas ante el inquietante y preocupante avance del comunismo populista. La tormenta perfecta, en definitiva, para que España vuelva a la UBI otra vez. Confiemos en que ese tercio de electores que aún no tiene decidido su voto, prácticamente 1 de cada 3, contribuya el próximo 26 de junio a la gobernabilidad de España de forma responsable, votando con la cabeza, con el bolsillo y sobre todo con el sentido de Estado. Ese sentido de Estado que desgraciadamente le falta a algunos de los candidatos que concurren a las urnas. Así que, bueno, así están las cosas, señoras y señores. De todo esto vamos a hablar hoy, lógicamente en el arranque de campaña para el 26 de junio. Esta noche me acompañan Cristina López Listing. Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Cuesta, sí, por decir algo. Y muy buenas noches, Antonio Martín Bomón. Muy buenas noches. Y Alfonso Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Segovia, buenas noches, Juan. Buenas noches, Antonio. Y Javier Gallego, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, el más Antonio. optimista de todos. Luego nos dirá por qué, a pesar de... Bueno, luego daréis vuestras opiniones, vuestras impresiones sobre este barómetro del CIS en una noche en la que también vamos a estar pendientes de ese arranque de campaña del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, que inician su recorrido, ya lo está haciendo por ejemplo el PSOE, aquí en Madrid. Conectaremos con los actos electorales que están celebrándose en algunos casos. El Partido Socialista ha debido terminar, o está todavía en ello, y el PP está a punto de arrancar su campaña. Pero antes vamos a plantear el barómetro. La pregunta que esta noche queremos que ustedes respondan y que ya nos formula Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué situación más complicada nos espera los próximos días? Lo que sí que es Está cierto la cosa es que... de color hormiga, Paola, como dicen nuestros amigos iberoamericanos. Lo que sí que es cierto es que ya el 26 de junio, el 26J, sí vamos a conocer el nombre del ganador. Lo que pasará después de cara a la gobernabilidad de España va a ser más complicado. El último CIS lo que nos indica claramente es los dos principales líderes políticos. Primero estaría Rajoy como el más votado y después Pablo Iglesias. Por eso la pregunta la vamos a enfocar en esos dos líderes políticos. Les vamos a preguntar a ustedes directamente quién quiere que gane
en esas elecciones ese 26J y les damos dos opciones, si Mariano Rajoy o Pablo Iglesias. Como tienen dos opciones, tienen también dos teléfonos como cada noche, el 905-855-001 para el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, el 905-855-002 para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y una cuenta de Twitter, la de cada noche, @elcascabel13tv, para hacernos llegar los comentarios de esta pregunta y de todo lo que vayamos abordando en el programa. Bueno, a punto de arrancar, ¿no? Ya ha arrancado la campaña electoral, por ejemplo, para el Partido Socialista, que ha cerrado su acto de campaña, el primero, ya en el arranque de la misma, esta noche, hace un ratito, en la Plaza Pedro Cerolo de Madrid, antes Vázquez de Mella. Allá ha estado, por ejemplo, Juan Segovia, ¿verdad, Juan? Efectivamente, ha sido muy emotivo. Pedro Cerolo nos decía siempre que teníamos que empezar las campañas electorales en Vázquez de Mella. Esto es verídico. Yo tenía una muy buena relación con él. Está en el centro de Madrid, para que nuestros Sí, una plaza que hay en el barrio de Chueca, una de las tres plazas que hay en ese barrio. Es una plaza grande, amplia, bonita, y Pedro siempre, con pesar, porque nunca le hacíamos caso, decía que había que empezar ahí. Y la verdad es que hoy, hace un año que murió, la plaza lleva su nombre y hemos comenzado ahí la campaña electoral y ha sido un acto muy, muy emotivo y en el que nos hemos acordado mucho de él, claro. ¿Y mucha gente habéis congregado, Juan? No sé la que habría, pero bueno, estaba la plaza llena y ha sido una cosa bonita y sobre todo emotiva. Luego vamos a escuchar algunos de los momentos de la intervención de Pedro Sánchez. Los inicios de campaña son siempre más simbólicos que multitudinarios en todas las formaciones. Hemos decidido hacerlo antes, esta vez también para que cada uno pueda, una vez que va del meeting, o venir a la tele a estar con vosotros, o ir a su respectivo barrio a comenzar ya con la pegada de carteles y la campaña que los socialistas hacemos en nuestros barrios. Ahora mismo arranca ese acto de arranque, a su vez, valga la redundancia, de comienzo de esta campaña electoral, o pistazo de salida, el del PP. Ahí están viendo ustedes imágenes. Vamos a verlas. Porque tener claro que el próximo 26 de junio no vamos a elegir solo entre tres opciones ideológicas distintas. Bueno, Cristina Cifuentes, comenzando ese acto del Partido Popular, con el que inicia su campaña electoral de manera oficial. Claro, si estamos metidos en campaña desde hace 6 meses, vamos ahora... Pero bueno, estos son los protocolos oficiales que hay que seguir. Luego volveremos a ese templo de voz. Estaremos a partir de las 11:15, 11:30 aproximadamente también en los actos de Ciudadanos y de Podemos, también aquí en Madrid. Uno en el Parque de la Cornisa, cerca del Palacio Real, y los de Ciudadanos concretamente en la Plaza de la Villa, la plaza del antiguo Ayuntamiento de Madrid. Ahí sigue siendo Ayuntamiento. Sigue siendo, ¿no? También, sí. Parte o dependencia del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente. También conectaremos con esos lugares. Pero antes, a ver, Cristina, empiezo por ti. Tu titular, impresión del barómetro del que hoy hemos conocido. Hombre, preocupante, inquietante. Podemos podría gobernar en España. Ese es el ¿Tú titular. crees? Hombre, claro que puede. Y si no, echemos cuentas. Pero para eso tendría que contar con el concurso del Partido Socialista. Claro, pero va por delante. Va por delante, que sin duda es una noticia, en eso de la razón a Cristina Cifuentes, muy preocupante. El desfondamiento del Partido Socialista, 10 escaños más o menos, dice hoy el CIS, es una enorme desgracia para España. Esto espero que lo corrija la campaña electoral. Y realmente la posibilidad de que se generase en lo que llama Pablo Iglesias el gobierno del cambio, ¿no? Que además lo está aderezando, me recuerda mucho, fíjate, a la campaña de Felipe González del cambio, porque esos corazones que pone, los folletos con Ikea, traen un buen rollo y una sensación de que aquí se va a producir no sé qué raro milagro que está animando a muchísima gente. Es que nos encontramos con que son 20 escaños más que en las elecciones del 20D las que promete el CIS, ¿no? Entonces, la hipótesis de que lo que dice el señor Borrell, lo que dijo en la COPE, ¿no?, que estaba dispuesto a acercarse a Podemos y hacer gobierno con Podemos, nos pondría en un gobierno donde Pero Pablo eso es el Iglesias... hipotético caso de que el Partido Socialista quedará por encima de Podemos. Yo no, vamos, Yo Juan, quiero pensar... espérate, que le voy a preguntar, le paso la pelota a Juan Segovia. Pero esa es la realidad, que esa hipótesis es posible. O sea, que sumando Podemos, PSOE, las confluencias y los partidos nacionalistas, evidentemente ese gobierno puede llevar esto. No, ahora mismo la suma de Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista es mayor que la suma del PP con Ciudadanos. Y llegarían al absoluto. Estamos hablando de con los 172 apoyos... escaños de Podemos, según lo que da el CIS. El máximo son 92 más 80, 172, frente a 160, 161 de PP Ciudadanos. Vamos a ver, Juan.
¿Tú ves a Pablo Iglesias en la Moncloa con el apoyo del Partido Socialista? Lo que yo veo es un CIS que me hace recordar el último. El CIS previo a las últimas elecciones generales nos daba un suelo menor que el que nos dan ahora. Decían que podíamos tener un mínimo de 77, tuvimos 90. Le daba a Ciudadanos entre 63 y 66, tuvieron 40. No convirtamos al CIS en acto de fe ni en palabra, ¿no? El CIS dice lo que dice y luego habrá que ver cómo van las cosas. Y yo estoy convencido de que las cosas se van a volver a parecer poco al CIS como se parecieron los resultados posteriores al último que vimos. Pero tampoco me gustaría que centremos toda la campaña electoral, es verdad que hoy es el día para hacerlo porque ha salido la encuesta, pero no me gustaría que centremos la campaña en una guerra de encuestas, fundamentalmente porque la mayoría de las encuestas se hacen no para explicar cuál es la situación, sino para intentar generarla. Y por tanto, me parece más interesante que hablemos de propuestas, que cada uno explique cuál es su programa y que los distintos partidos digan qué quieren para España. Afortunadamente, de algunos que no estaban en el Parlamento antes de las últimas elecciones, ahora hemos visto lo que han hecho dentro y probablemente de eso también será importante hablar durante esta campaña electoral. Mira, Pero vamos, te pregunto, Juan, ya que eres el representante del Partido Socialista en este programa ahora mismo, en este plató, en un hipotético caso de que se diera ese resultado, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos que no queremos que eso pase, no nos inquieta bastante, ¿el Partido Socialista haría presidente a Pablo Iglesias? ¿Apoyaría el Partido Socialista a un gobierno de Podemos? A mí no me corresponde, lógicamente, tomar esa decisión, ni convertirme en portavoz de quien no lo soy, porque eso es una decisión del Comité Federal del que no formo ni siquiera parte. Sí, digo, primero, esos no van a ser los resultados. Segundo, me parecería una falta de respeto hacia nuestra gente que yo mismo, el primer día de campaña electoral, me pusiera en la situación de ser terceros, cosa que vamos a luchar porque no se produzca, porque lo que queremos hacer es ganar. Mira, a ver, ¿vosotros cómo lo veis, Carlos? Yo no sé lo que vamos a analizar en conjunto la encuesta, ¿no? No sé lo que va a salir. Pero el dato concreto es el más inquietante, el más problemático. O sea, yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a salir, pero sí que sé que si sumamos el resultado del 20D y sumamos lo que marca el CIS, marca una tendencia que permite sacar conclusiones muy claras sobre qué está pasando con los grandes partidos históricos, los que deben lealtad a la Constitución, los que deben lealtad a la unidad de España, y está ocurriendo algo muy grave, ¿vale? Y la conclusión yo creo que es evidente. El recurso al voto del miedo por parte del Partido Popular no basta, no basta. Tú tienes que ir a tu electorado. Tienes que rescatar tus principios, tienes que volver a insuflar ánimo en tu gente, tienes que volver a conectar con esas personas que están encantadas con mantener los principios de la transición, encantadas con mantener los valores de la familia, encantadas con mantener los principios liberales democráticos, liberales conservadores, etcétera, etcétera. Tienes que pelear por tu gente. No vale con estar permanentemente pensando, no, como está la amenaza de Podemos, no os preocupéis que va a venir todo el mundo a votar. Yo no sé qué resultado va a haber, no sé si van a ser 120, 121, 130, no lo sé. Lo que sí recuerdo es que fueron 186 en las últimas elecciones, no en las del 20D, en las últimas con las que se conformó un gobierno. Entonces, sea lo que sea, es evidente que algo está pasando en el Partido Popular. Y ese algo es una desconexión con los votantes clásicos del Partido Popular. Gente que ha sido los que han estado respaldando al Partido Popular, oye, por más de 11 millones de personas. Y en estos momentos se está peleando por 7 millones. Algo pasa. Cuando tú pierdes 4 millones de votos, algo pasa. Partido Socialista, más de lo mismo multiplicado por 3. ¿Qué es lo que está pasando con el Partido Socialista? Al Partido Popular se le echa en cara el desgaste por los recortes, por los recortes. Recortes que han sido muy leves. Si cogemos los datos económicos, muy leves. Tampoco es disculpa para el PP. Pero es que el Partido Socialista debería haberlo amortizado. ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia en España? Esa cosa que tenemos ahí pintada de morado, eso ni es socialdemocracia, como dice Pablo Iglesias, dice, es la socialdemocracia de Marx y Engels. Hombre, léase usted un poquito a Marx y Engels. Si eso es socialdemocracia, hablar de que lo que moviliza a la sociedad es la lucha de clases, hombre, aquello en aquella época sonaba risa, ahora suena a delirio. Entonces, ¿qué ha pasado con el Partido Socialista? Que se ha apartado exactamente igual de los principios de la socialdemocracia. Y yo creo que son las conclusiones que tienen que sacar los dos grandes partidos. Antes, Antonio Martín Momo, venga, tu primera impresión, opinión sobre que la sondemocracia nos divierte siempre mucho en el interregno de elecciones. Pero la verdad es que, no sé, evidentemente después llegará Javier Gallego y dirá todo lo contrario y defenderá los sondeos. Pero en España los sondeos tradicionalmente no han acertado jamás. Y mucho menos últimamente, por una razón sencilla, porque antes la verdad es que lo tenían más fácil, porque al fin y al cabo había una fuerza de izquierdas, una fuerza de derecha, y el trasvase de votos entre la fuerza de izquierdas y de derecha era más dificultosa. Pero cuando ahora se presentan dos fuerzas de izquierdas, dos fuerzas de centro-derecha,
y evidentemente el voto final es un voto muy sentimental y eso es muy difícil que lo recojan las encuestas. Y sobre todo una encuesta como esta del CIS, donde el 33% dice que está todavía indeciso. Por consiguiente, va a decidir, por razones sentimentales probablemente, su voto a Podemos o al PSOE o a Ciudadanos o al Partido Popular en el último momento. A mí, más que los sondeos, esta sondeocracia, me gusta ver las tendencias de las elecciones generales, de las elecciones que ha habido en España. Y la verdad es que desde el 2014, de las elecciones europeas, las tendencias son las mismas, no han cambiado. El Partido Popular cae poco porque tiene una base sólida, pero cae. Ciudadanos crece, Podemos crece mucho porque el Partido Socialista tiene una crisis enorme y el Partido Socialista va de derrota histórica en derrota histórica. Por consiguiente, a mí me parece que eso va a ser lo que va a ocurrir el 26 de junio. ¿Tú crees que no va a cambiar esta situación? ¿Una campaña electoral puede, Javier Gallego, modificar el estado de ánimo de los electores reflejado en esta encuesta hecha durante el último mes? Perfectamente, y esta va a ser, como ha dicho Cristina Cifuentes, decisiva. Le contesto a mi amigo Antonio. Las encuestas, y no es por romper una lanza, que también a mis colegas sociólogos, no se equivocan. Las encuestas, yo siempre pongo el ejemplo de el catalejo, el vigía en una nave hace unos siglos que divisaba con su catalejo una isla muy lejana o un barco enemigo o amigo, pero no podía saber cuántos árboles con ese catalejo había en esa isla. La divisaba, sabía que estaba allí, podía saber incluso más o menos sus dimensiones. Esas son las encuestas. Y las encuestas nos aproximan mucho a lo que pensamos ahora los españoles, no solo en política, se hacen en otras muchas circunstancias, para empresas, para institutos de opinión que encargan con otros motivos. Yo defiendo el trabajo de mis colegas sociólogos, pero no por defenderlos corporativamente, sino porque somos reconocidos incluso fuera de España y no fallan tanto. En el 20 de diciembre, Antonio, se acercaron bastante líneas ¿El CIS generales. concretamente? Y el CIS, Javier, ¿cómo estuvo el CIS respecto a los resultados reales? En este el 20 de caso, diciembre. No, el 20 de diciembre, todas. El CIS dio 89 diputados a Podemos y tuvo 40. Ojo, pero el CIS, O sea, el CIS se hace... Ciudadanos, perdón. Me parece que el error es de bulto. Antonio, esta encuesta se hizo a principios de mayo. Vuelvo Sí, está al símil del catalejo. Sí, sí. Es decir, cuanto más cerca, y a tu pregunta, Antonio, cuanto más cerca estamos de las elecciones, más reales son las encuestas. Hay, lo habéis dicho, 32% de indecisos. En las pasadas elecciones, el último día, decidieron el voto el 9% de los votantes. La última semana, el 18%. Son muchísimos españoles los que deciden en una campaña electoral y los últimos días su voto. Claro. Y influyen incluso las encuestas. Ojo, ahí le contesto también a Juan, las encuestas no se publican, no se hacen para determinar e influir. Aunque influyan, porque el conocimiento de lo que puede pasar o lo que podemos pensar a día de hoy puede modificar el estado de ánimo elector. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahora mismo hay una pulsión, que lo venimos diciendo muchos hace tiempo. A mí no me ha sorprendido, lo comentábamos antes del programa, no es que esté optimista, sino que no me ha sorprendido. No me ha sorprendido porque coincide incluso con las últimas publicadas, cosa que no pasó el 20 de diciembre. Ahora están coincidiendo todas las encuestas de distintos medios de comunicación. Antes no pasaba esto. ¿Por qué? Porque ahora ya los 4 partidos tienen recuerdo de voto. Sí. Ya los tenemos más analizados. Podemos proyectar más ese voto. Entonces, a partir de ahora, los propios días, la propia polarización izquierda-derecha, que la han centrado, ¿quiénes? PP y Podemos. A día de hoy son los que han centrado el polo izquierda-derecha, va a decantar esta campaña. Javier, si esta tendencia sigue, si el PSOE puede tener, como pasó en el 96. En el 96 las encuestas daban a Aznar 12 puntos por encima de González. Y González en la campaña motivó a su partido el efecto underdog, el efecto apoyo a la víctima, apoyo a los míos que van a ser derrotados definitivamente. Motivó a mucho votante socialista que manifestaba que no iba a votar, a acercarse al final a votar al PSOE. ¿Podría pasar esto en el PSOE ahora? Muy difícil por una razón. Porque en aquel momento el PSOE tenía un liderazgo, Felipe González, fortísimo, que hizo de la campaña algo muy importante. Y en este momento eso no se palpa. Pero, Esa Javier, te hago ausencia una de liderazgo, pregunta. quizá ese efecto underdog no lo provoca. Te hago una pregunta, Javier. En los años 80 y 90... No me hagas hoy como el otro día, Perdón, en los años 80 y 90, las encuestas de Sigma 2 o de Metroscopia eran
como mínimo 17.000 personas preguntadas. Sí. Lo mismo que el CIS ahora. En estos momentos las encuestas se están haciendo con 1.200 personas, es decir, con un sistema electoral con 52 circunscripciones electorales, que son 52 sistemas electorales distintos. Estas encuestas no pueden predecir nada. Bueno, pero sí que predicen... Javier, perdona un momento, tenemos que reservarte la respuesta para después. Y Javier, Alfonso, te doy paso... Que no me pase como el otro día que hablé cuando a Cenicienta la carroza se le hizo calabaza. Ya se le hizo calabaza. A las 12:05. No se preocupe usted. Usted va a hablar en 3 minutos, lo que tardemos en contarle a nuestros espectadores, que volveremos al mitin del Partido Popular, donde creo que ya está hablando Mariano Rajoy. Tenemos pendiente conectar con Ciudadanos y con Podemos. Y, por supuesto, recordaremos cómo ha sido el acto de arranque de campaña del Partido Socialista. Y, pues, tú también quieres hablar, claro, Cristina. Pero antes, un momentito. Mira, Cristina, vía satélite. Ramiro López, Publipunto. ¡Adelante! Publipunto.com. Bueno, esto es lógico porque el futuro ya está aquí. Claro, ¿cómo no vamos a ser un poco interestelares? Cristina, bueno, si usted quiere conducir más seguro, puede hacerlo con Ángel Driver Galaxy. Perdóname usted, que es que estoy en el momento oportuno de la publicidad de la noche. Explicarles los peligros que puede haber para que todo el mundo pueda tomar su decisión con el mayor conocimiento de causa. Vamos a decirles que no es bueno para España un gobierno a la griega, que acaban de subir el IVA al 24%, retirado la paga extraordinaria de las pensiones y subido los impuestos a las pequeñas y medianas empresas que son fundamentales para la creación de empleo y el progreso de un país. Bueno, está Mariano Rajoy, como ven ustedes, ahora mismo protagonizando ya el acto electoral del Partido Popular de este comienzo, pistoletazo de salida de su campaña de cara al 26 de junio. Volveremos al templo de Devoz. Y antes saludo a José Luis Feito, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo creo que usted nos dé su opinión, desde el punto de vista económico, lógicamente, de cómo ve la situación y cómo analiza usted este fenómeno del populismo, que ha escrito ya bastante, además. Ahora después le voy a pedir su opinión. Antes, Alfonso Rojo, no se queje usted. Venga, vaya. Venga. No, a cada uno lo que le corresponde. Venga. Solo un comentario. No, un comentario, hombre. Haga usted el comentario que le corresponde. Vamos a ver, lo que tenemos ahora hoy es la encuesta del CIS. Y tu pregunta ha sido, que la has hecho a las dos bandas, si sería posible que el Partido Socialista apoyara a Podemos, en este caso Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, para ocupar la Moncloa. Claro, en el caso de que se cumpliera ese pronóstico y has añadido casi murmurando, no, es que sería imposible o no le conviene. Mira, la experiencia de cualquier persona normal le dice que porque algo no te convenga no quiere decir que no puede ocurrir. Yo os podría poner muchos ejemplos. ¿Cuántos amigos tenéis que le dices, oye, que no te conviene lo de Purita, que no sé, y se va con Purita y destroza la familia? ¿Cuántos no habéis tenido una sobrina que le dices, pero hija, ¿cómo te puedes echar ese del pendiente de novio? ¿Qué te vas a...? Y se echa el del pendiente de novio. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo que mi hijo que no sé qué, que no... Y va tu hijo y coge la moto, ¿me entiendes? Entonces, que algo no te convenga no quiere decir que no pueda ocurrir. Y visto los precedentes y el comportamiento del PSOE desde la etapa segunda de Zapatero hasta ahora, yo sí veo posible que el PSOE... ¿Pero porque sus dirigentes lo quieren o porque las bases están encantadas? Vamos a ver, hay dos factores. Uno es pillar, porque no se olvide que en cualquier cambio de gobierno hay 4.000 puestos de relumbrón que se reparten. Es así. Es la parte del botín del poder. Suena tremendo. Sí, pero no es solo repartido con tanta gente. No es la motivación. Al final te llevan las migajas, ¿eh? Bueno, pero uno está a pillar. Es decir, que ser ministro, es decir, yo no he sido nunca ministro, por no ser no he sido ni director de periódico, pero tiene que dar un gusto tremendo. Incluso director general, que ya es menos, te tiene que gustar bastante. Pero yo conozco a alguno que lo han hecho concejal y cree que es capitán general. Eso por un lado. Y por otro lado está algo que es yo creo que es la fiebre suicida que a un sector del PSOE, no a todo el PSOE, le ha entrado desde hace tiempo. Que lo tenemos, el día que le pegan a las dos chicas estas en Barcelona, unos facinerosos, lo más fácil es salir a los 10 minutos y decir, oye, me parece una vergüenza. El PSC tardó 52 horas. O sea, el PSC, tardó 52 horas. Cuando eso te sale en el momento porque no te cuesta nada. Unos majaderos facinerosos le pegan a dos chicas, es que ya no tienes que entrar si era la selección española, si te gusta el fútbol, pues lo hicieron. Y lo tenemos en otros campos. Entonces yo sí veo la posibilidad, no la probabilidad, pero la posibilidad muy alta de que eso ocurra. Eso que tú opinas
hizo el Partido Socialista griego. Y así está el PASOK. Sí. Claro. No le Por eso le convenía. preguntaba y le insistía Juan. ¿Eh? Al revés. Por Pero eso lo le más insistía Juan fácil es Segovia. que España se parezca a Grecia que el PSOE aprenda de la indicación del PASOK. Lo más lógico es que, igual que en Austria, hasta a punto de estar en el gobierno la ultraderecha, o está subiendo la AfD en Alemania, o Trump está donde está en los Estados Unidos, y Grecia ha pasado los kiris con Syriza, nosotros nos va a tocar nuestra taza, porque No, lo normal en la permitidme- historia es que se repitan las cosas y no que España se libre de un problema que está siendo mundial. Pero en cualquier caso, yo quería hacer una matización a lo que comentaba Antonio Beaumont sobre las encuestas, en el sentido de que no es solamente que Podemos crezca porque el PSOE disminuye. Recordamos que, por ejemplo, hoy en la del CIS se le da una bajada de 10 escaños al Partido Socialista, pero ojo, que es que Podemos sube 20. Sí. O sea, es que está fuera de borda. Por la Pero vieja Cristina, hay un por la dato vieja nueva clave, política. muy brevemente, hay un dato clave que os he escuchado desde el comienzo. Y fíjate, no habéis hablado de intención de voto, sino de escaños. Y eso a día de hoy, y ahí sí que, con respeto a mis compañeros, incluso ellos mismos lo reconocen. El otro día tuve oportunidad de moderar un debate aquí en Madrid con colegas, con los expertos que están haciendo de Sigma 2, de Metroscopia, de Celeste Tel, las encuestas. Y todos reconocieron que no se pueden asignar con seguridad escaños en este momento por el famoso señor belga que va a decidir estas elecciones, Ya, pero, que se Javier, llama Don. No pero se para- puede hacer una a ver, extrapolación de pero no escaños, sirve- aunque el claro. CIS la haya hecho y aunque se hagan en otras encuestas. Pero Beaumont Es hablaba- absolutamente Ya, pero- muy difícil Pero, Javier, aproximarse Beaumont a los escaños definitivos. Beaumont y yo hablábamos de otra cosa, hablábamos de tendencia. Y vamos a ver, tú Pero es intención de voto. Cuando dos grandes partidos, Partido Popular, abandona la defensa sistemáticamente, vamos a hacer determinadas reformas, y te dice que es que a lo que juega es a descolocar a la izquierda, empieza a ir mal la cosa. Cuando te empieza a abandonar determinadas ideas de defensa de la familia y prefiere diluirlas, no vaya a ser que le tachen de no sé qué, empieza a ir mal la cosa. Cuando el Partido Socialista empieza a contonearse con el nacionalismo, empieza a ir muy mal la cosa. Claro, y de pronto te aparece alguien y aprovecha ese hueco. Es decir, la tendencia sí, esas es son- obvia que se ha generado un hueco político, y ese hueco político ha sido aprovechado por unos populistas que están dispuestos a ofrecer lo que haga falta con tal de hacerse con el poder. La ley de la física. Independientemente del reparto de escaños, escaño arriba, 5 escaños arriba, 5 escaños abajo, aquí está ocurriendo algo. Os empiezan los grandes partidos a poner manos a la obra y empezar a frenar esta teoría, y esto se frena de una manera, defendiendo lo que siempre tenías que haber defendido, defendiendo la Constitución española, defendiendo aquello en lo que estamos todos en común. O si no, vamos a tener un problema Porque lo que colosal. está claro que dicen yo no las sé si encuestas ahora, es que yo no Podemos sé si ahora o ha después de una llegado para legislatura, estar un tiempo. pero Javier, yo no sé si ahora o después de No una sabemos legislatura dónde. muy corta dentro de 2 años, no lo sé, pero lo cortan ya o vamos a tener un problema muy serio. Mira, la Antonio. pregunta que hacías de si el Partido Socialista puede pactar con Podemos, el auténtico problema es que el zapaterismo solo tuvo un leitmotiv, que es aislar al centro derecha. Claro, cuando tú durante 8 años convences a tus votantes, a tu base social, que el enemigo es el centro derecha y que hay que aislar al centro derecha y que todas las políticas se tienen que hacer para aislar al centro derecha, y además que sirve pactar con cualquiera con tal de que el centro derecha salga del poder, y así han sido los pactos que se hizo durante el zapaterismo con Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. Evidentemente, en estos momentos, convencerlos de otras cosas es Pero Antonio, imposible. además, ¿cómo es el vídeo de la campaña? Claro. Si usted quiere tomarse una cervecita a gusto este verano, si usted quiere que al salir del agua le dé mucho gustito ponerse en la toalla, si usted quiere que no sé qué, que no sé cuántos, imagínese qué bien si no está Rajoy. Claro. Pero ¿cómo se puede hacer un vídeo de campaña Pues sí, así? porque Pero bueno, vamos a ver. Se nos Juan, permitirá, un momentito. Cristina, querer ser la alternativa a Rajoy. Pero y no animar solo a la eso. gente. ¿Qué? Pero no solo eso, tú no le puedes decir a la Bueno, gente vamos o a ver. toalla mojada y mala sensación o toalla calentita sin Rajoy. Cristina, Porque es que si simplificamos las cosas y las llevamos al ridículo, tampoco se Es le que puede es un decir a la poco gente. ridículo el vídeo. Tampoco se le puede decir a la gente que la gran innovación de la campaña es el himno del Partido Popular en Mere. Pues, en las que campañas sí, electorales que sí. está lo serio y está lo festivo. Pero bueno, y ese es un spot publicitario divertido y desenfadado. Pero O sea, indica tampoco- una cosa. No indica nada. Juan, no indica nada, indica Cristina, una nada. simpleza de mente que Antonio ha Pues descrito tan muy bien, simple que es como- que realmente se sigue en la Cristina, tan idea de simple- lo que ofrecéis los socialistas al electorado. Y fíjate que yo lo lamento, porque vamos a ver, si es que A nadie lo quien puede Dios se la lamentar más dé, que que yo. San Pedro se la bendiga. Ya está. Vamos a ver, Venga, los socialistas al electorado le estamos ofreciendo fundamentalmente Quitar Rajoy. cambio Quitar cambio Rajoy, de gobierno. claro, quitar Después de Rajoy. 4
4 años de un gobierno de derechas Pues vais a tener cambio al que hemos combatido. por goleada. Déjame, al Con que hemos coleta combatido. vais a tener cambio. Insisto en lo que decía antes, porque vuelves a mencionar el CIS. El CIS antes de las últimas elecciones dijo que el PSOE podía caer hasta los 77 escaños, más de lo que está diciendo este. Por tanto, relativicemos las cosas. Javier, el PASOK cayó a donde cayó después de apoyar a Nueva Democracia, a la derecha griega, y de llegar a una gran coalición. Por muchas derivas. Ese fue el inicio, no fue el de apoyo a Syriza, lo que hizo al PASOK caer abajo de todo. Dejas de ser el referente lo dejó de en la ese izquierda, momento. que es lo que ha pasado con el PSOE, y habéis Lo caído dejó en ese error. momento. Y podéis caer todavía en más Pero error. perdonadme por acabar. Si es que al final Partido Popular y Podemos se necesitan. Hoy Mariano Rajoy sigue siendo presidente en funciones porque Podemos votó no al cambio que suponían Pedro Sánchez y Albert Rivera. Por eso. ¿Y entonces por qué pactasteis vosotros el 24M? ¿Dónde? Claro, dices, Partido Popular y Podemos se necesitan, y vais vosotros y pactáis con ellos el 24M. En municipios, en comunidades autónomas. Pero desde luego, a nivel nacional, lo que estamos viendo es que dejarme un momento, Antonio, lo que estamos viendo es que se produjo una posibilidad de gobierno alternativo y la bloquearon Partido Popular y Podemos votando no. O sea, eso es lo que estamos al viendo. acuerdo con Podemos y Podemos accede. Perdón, Lo estás diciendo con todas las letras. nosotros en las últimas elecciones presentamos una candidatura encabezada por Pedro Sánchez que concitó también el apoyo de Ciudadanos y que no salió adelante porque se unieron Partido Popular y Podemos por bloquearlo. Fíjate lo que le debe Mariano Rajoy, perdonadme. No bloqueó nada. Fíjate, dijo que sí, no se iba votando con vosotros. votando Pero no. este discurso Dejarme, es muy por favor. interesante, porque lo que nos está diciendo Juan es que van a eso, van al acuerdo con Podemos. Vamos a eso no. Lo que yo estoy diciendo es que Partido Popular y Podemos se necesitan. Que hoy Mariano Rajoy sigue políticamente ¿Y estás vivo. diciendo también que vais a un gobierno con Podemos? ¿Me dejas? Hoy Mariano Rajoy sigue políticamente vivo gracias a Podemos. Hoy sigue gobernando en funciones el Partido Popular gracias a Podemos. Pero tú te crees que el problema de España es Mariano Rajoy. Perdón, y por eso el Partido Popular intenta centrar la campaña electoral en Podemos. El trozo de mitin que hemos podido ver de Cristina Cifuentes y Rajoy está permanentemente centrado en convertir en el rival a Podemos. Y es lógico porque lo habéis convertido vosotros en el referente. El referente hoy en el Congreso de la Izquierda es el Partido Socialista. Pero vamos a ver, Juan. Habéis dado gasolina, Juan. No, perdonadme, la gasolina a Podemos se la ha dado una derecha que sabía que era más fácil dividir el voto de izquierdas y focalizar en un partido que nunca iba a ser mayoritario que luchar contra el Partido Socialista. Un momentito, a ver, Antonio, ¿qué decías? Mira, tú sabes una cosa perfectamente. ¿Qué decías tú, Antonio, sobre quién le ha dado la gasolina a Podemos? Los medios de comunicación de izquierda para debilitar, por dos teorías. En primer lugar, porque perdían muchos votos hacia Izquierda Unida y pensaron que sacando a Podemos dividían a Izquierda Unida y antes de las elecciones europeas debilitaban a Izquierda Unida y frenaban la caída del Partido Socialista. Y en segundo lugar, porque alguno más habilidoso, algún medio de comunicación más habilidoso, quería debilitar por completo a Rubalcaba. Y encendió la gasolina a Podemos. Y el Frankenstein se les ha ido de las manos. Pero se les ha ido de las manos a la izquierda. Y se ha ido de las manos a la izquierda por la crisis del Partido Socialista, si no, Podemos no hubiera surgido. Pero además te voy a decir una cosa, la responsabilidad de Pedro Sánchez en este tema. Los pactos que Pedro Sánchez hizo en las elecciones municipales y autonómicas eran unos pactos para que Podemos le devolviera el favor y pusiera a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. El auténtico problema es que no es verdad. Puso si Pedro fuera Sánchez así, hoy sería presidente. Déjame un momento. Puso Pedro Sánchez en los ayuntamientos, en los principales ayuntamientos, a las formaciones de Podemos, Madrid, Zaragoza, Barcelona, etcétera, etcétera. Y ojo, se llevó también 5 comunidades autónomas con el apoyo de Podemos. Pero aparte de todo, después Podemos evidentemente le dijo nones, porque lo que quería Podemos es el sorpaso en una repetición de las elecciones. Y eso es lo que ha desbaratado el que Pedro Sánchez no sea en estos momentos presidente del gobierno con el apoyo de Podemos. Porque Podemos no ha querido, porque el Partido Socialista le hubiera puesto la alfombra roja para ser presidente del gobierno. Es verdad que hubo gente dentro del Partido Socialista que planteó desde el primer momento, y además yo creo que todos tenemos la referencia de Susana Díaz, que es verdad que dijo, no vamos con esta historia. Pero lo que estás diciendo es verdad. Al final lo que puso el freno absoluto fue que pidieron tal barbaridad, el CNI, la vicepresidencia, 4 ministerios, todo el área económica, el área... Y dices, bueno, por Dios. Pero hay una cosa que
que yo creo que sí que es verdad. Vamos a ver, yo tengo la sensación, o sea, el que se empieza a meter en esta historia, el que se cierra la puerta, es el Partido Socialista, aquella famosa fecha en la cual decide hacer el tinel. Claro, y el tinel significa que tú renuncias a pactar con todo aquello que está a tu derecha dentro del marco constitucional. Con lo cual te quedas atrapado en solamente poder pactar en lo que está constitucionalmente a tu izquierda o lo que está no constitucionalmente a tu izquierda. Está a nuestra derecha. Y aquello fue un desastre. Sí. A partir de ahí, que si se está usando en la campaña por parte de todos, incluido por parte del Partido Popular, se está utilizando obviamente a Podemos para garantizar el voto del miedo, etcétera. Pero quien se mete inicialmente en esta trampa, que les parecía muy divertida en aquel momento, es un señor llamado Zapatero. Claro. Dice, no, Si no yo es una con toda trampa. la derecha no pacto. Es que la democracia ahora también tiene va de usted cerrado el campo. alternativas. Ahora solamente puede pactar con nacionalistas, independentistas, comunistas, trotskistas, estalinistas, maravilloso. Liberales de Ciudadanos, Maravilloso. por ejemplo, es más, por decirlo de otra manera, con todo el mundo, Juan, excepto con aquellos de quienes somos la alternativa, una el PP. democracia representativa en el que vetas a una parte, al centro derecha, de forma manera que todo el mundo hace un pacto cuyo único leitmotiv es echar al centro Pero derecha. si no es verdad. La descafeína. Si Podemos ha sido la puntilla del centro derecha. En otra cosa, no en una democracia representativa. Pero si el Y gran este es aliado problema de que tiene España en Podemos, estos momentos. pero Antonio, si el gran aliado del Partido Popular ha sido Podemos. Precisamente Podemos. Si el Partido Popular hoy sigue en el gobierno, gracias a Podemos. Bueno, Si no, no estarían. Es que si aquí lo hay que que estás tener- diciendo fuera verdad, hoy estaría gobernando Pedro Pero Sánchez. aquí hay una falta de lealtad con la realidad. Más allá de los enfrentamientos entre los partidos, el Partido Popular sigue en el poder porque hace 4 años íbamos a ser intervenidos y íbamos a seguir la senda, como es lógico, que siguieron Portugal e Irlanda, y en España no ha pasado, Juan. Por eso ha tirado adelante el Partido Popular. Ha cometido enormes Esto errores. va de escaños en el ha Parlamento. cometido enormes Esto va de escaños en el errores. Parlamento, no de retóricas que cada uno Juan, tendrá la suya, Ha cambiado Cristina. el momento histórico y se acabó el bipartidismo. Ha cometido enormes errores, pero Bien. es indiscutible que la bajada del paro que estamos viendo o el hecho de que no hayamos sido intervenidos ha sido la razón por la cual los votantes del PP... pero déjame acabar. No, si ya lo has siguen expresado. adelante. La llegada de Podemos, perdonadme un momento, va más allá del enfrentamiento entre los partidos y el que no lo quiera ver está ciego. Estamos en un momento de populismos en todo Occidente. Y es más, el discurso que maneja Podemos, y yo en ese sentido solo me interesa Susana Díaz, porque es la única que de vez en cuando lo desmonta, es el viejísimo esquema del marxismo, la lucha de clases. Le está diciendo a la gente, mira, vamos a acabar a la Iglesia con la Iglesia que está asimilada al poder. Mentira, si la Iglesia está con las prostitutas, con los drogadictos, pero le está diciendo a la gente, vamos a acabar con la Iglesia. Vamos a acabar con los ricos y les vamos a quitar los impuestos. Mentira, los ricos van a coger las fábricas de automóviles que están en Valladolid, que están en tal, y se las van a llevar a Tailandia. Y aquí lo que van a brear con un 55% de impuestos, como ha dicho ayer, es a la clase media. Vamos a acabar con la casta. Pero qué mentira, pero si habéis sacado la pasta de Venezuela. Nadie explica eso bien. Y se está vendiendo un populismo que tiene que ver con la historia. Juan, no tiene que ver con las batallas del PP, del PSOE, que estáis ciegos. Todo eso pueden ser factores, pero es otro el problema. Y vosotros os vais a vender a eso. Juan, venga, si quieres decir algo, que ahora voy ya con nuestro Más invitado. allá de la retórica y del relato que tú quieras hacer sobre lo bien que lo ha hecho el Partido Popular, yo podría expresar otro punto de vista. Insisto, y lo haré las veces que hagan falta, el Partido Popular sigue ahí porque hubo un partido, Podemos, que dijo que llegaba al Parlamento para cambiar las cosas y votando lo mismo que el PP, impidió el cambio. No os enteráis, estáis en es campaña así. desde hoy. No os Es así, enteráis. si Podemos hubiera votado a favor del cambio, hoy no gobernaría el PP. No os enteráis. Lo que es increíble es la corta vista que han tenido los políticos españoles, que a diferencia de lo que pasa en Francia, no han comprendido que el populismo acaba con el sistema. Sí, señor. Mira en Francia cómo el centro derecha y la izquierda se unen para que el Frente Nacional no llegue al poder. Sin embargo, aquí el populismo viene de la ultraizquierda, pero es igual de peligroso. El centro izquierda, con esa obsesión de Zapatero de que había que aislar al centro derecha, no ha sido capaz de hacer lo lógico, que era dejar gobernar Pero si a la el lista centro derecha no ha quedado aislado, Antonio. Si no ha quedado aislado el PP, el 26 de junio. Si el PP no ha quedado aislado. La referencia ante el centro derecha en España va a ser Podemos. Y el Partido Socialista va a quedar arrumbado. Oye, vamos Lógico, han ido juntos. Voy a recordar que ha concluido ese meeting o acto electoral del Partido Popular en el Templo de Voz en Madrid, donde ha comenzado su campaña electoral el Partido Popular esta noche. También concluyó en la Plaza Pedro Cerolo de Madrid el acto del Partido Socialista. Luego daremos referencia de eso. Nos queda pendiente el arranque de campaña de Ciudadanos y de Podemos. También estaremos en esos puntos de Madrid donde lo harán en unos minutos. Pero antes, José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Estamos valorando esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se publica justo el día en que comienza esta campaña electoral. 17 días por delante tenemos. Si estos resultados se dieran el 26 de junio, estamos hablando de
En fin, un Partido Popular que perdería 2 escaños, pero es para recordárselo a nuestros espectadores, perdería 2 o 4 escaños respecto al 20 de diciembre, entre 18 y 121 escaños, tendría el 29,2%, sí, sacaría más votos que el 20 de diciembre, pero tendría menos escaños. Unidos Podemos supera al Partido Socialista, se situaría, si esto fuera así, como segunda fuerza política en España y primera de la izquierda, entre 88 y 92 escaños. Podría tener incluso 2 más que tuvo el Partido Socialista el 20 de diciembre. El PSOE en tercer lugar perdería entre 10 y 12 escaños respecto al 20 de diciembre y estaría como tercera fuerza política, 78-80. Ciudadanos perdería también entre 1 o 2 escaños, seguiría cuarta, 38-39 escaños y, en fin, con este panorama, con estos resultados, si esto se diera así, ¿qué salida hay? Si se dan esos resultados, todo depende de cómo se interprete a esa franja colorada. Si esa franja colorada se interpreta dentro del orden constitucional, hay más de 200 diputados que van contra un grupúsculo antisistema, que en el peor de los mundos posibles, la peor crisis de nuestra historia, con un partido que está muerto pero que todavía no lo sabe y que sigue el camino de la extinción, solo consigue 90 diputados. Hay 200 y pico diputados que representan el orden constitucional. Si esto se interpreta así, con esos resultados habría un gobierno con la abstención o el apoyo del partido que se está extinguiendo. ¿El partido y no pasaría que está extinguiendo nada. cuál es? Bueno, la larga agonía de los peces fuera del agua. Parece que hay una regla, en la película esta del Sexto Sentido se vio, de que la gente que muere no lo sabe hasta que no transcurre un tiempo. Están muertos, pero no lo saben. Y esto es lo que le está pasando al Partido Socialista. Está muerto, pero todavía no lo sabe. Lo que pasa es que cada día lo sabe más. ¿Y cómo podría recuperar su vigor? Tiene que decidir, en fin, tiene que decir el hálito de vida que le falta. Tiene que decidir si está con la Constitución o contra ella. Comentaba Juan Segovia. Juan Segovia antes que la culpa de que Rajoy esté ahí es de Podemos, que no votó a favor del PSOE. Si el PSOE hubiera gobernado con Podemos, todo eso sería morado. Esa es la cuestión. Si el PSOE es capaz de gobernar con un partido antisistema, anticonstitucional, que quiere destrozar la Constitución de arriba abajo, si ha estado a punto de gobernar, yo no lo creo, ¿no? Pero si es así, entonces habría un problema dramático. Si por el contrario nos creemos que el partido que se está extinguiendo recupera su pasado constitucional, con esos resultados habría un gobierno del partido más votado, como ha ocurrido siempre en cualquier democracia sana en la cual hay partidos antisistema, lo han comentado también otros contertulios, y bueno, habría que dejar andar la legislatura. Y eso significa que tendría que abstenerse el Partido Socialista y o entrar en un gobierno entrar en un gobierno de coalición de las fuerzas constitucionales. Bueno. No hay otra solución, a no ser que el Partido Rojo sea anticonstitucional. Entonces, esa es la cuestión. Claro, no hay más. Es que ese escenario, José Luis, lo hemos comentado antes también, es el mismo que se vivió después del 20 de diciembre. Y después del 20 de diciembre ya viste que la salida fue la de intentar un gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos que no sumaba una mayoría suficiente como para ser investido Pedro Sánchez. Y querían la abstención de Podemos, que no se consiguió, evidentemente, porque el señor Iglesias estaba ya en otra cosa, estaba en esto. En aquel momento el proceso de extinción, el proceso de extinción no era tan claro como estaría si estos resultados se materializan. O sea, ahora ya va si estos resultados se materializan, que como bien ha dicho también Juan, no tiene por qué ocurrir. Pero ya que me hacer la pregunta, si esta foto es la realidad, ¿cómo se llama aquella película del accidente nuclear? El día después, ¿no? O el síndrome de China. No, cuando se acaba el mundo, ¿no? Bueno, sí. La bomba, el día después, ¿verdad? Sí. Bueno, si este es el día después, si esta es la peor bomba que puede pasar en este país, todo depende del Partido Rojo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el día 27 de junio. ¿Qué decías sobre esto, Javier? No, yo primero insistir en que esta foto en escaños no se puede asegurar a pesar del CIS y de las encuestas que veamos estos días. No se puede porque la Leydon va a hacer estragos y puede haber sorpresas. ¿Pero en qué sentido? Explícalo porque a lo mejor nuestro espectador dice, sí, mira, pero estragos significa que le vaya peor al Partido Socialista, le vaya mejor a Podemos, le vaya peor al Partido Popular, esa es la gran duda.
¿Al PP le puede ir mucho mejor en escaños que lo que muestra esta encuesta? Claro que sí. Claro que sí, porque va a seguir siendo el partido más votado en la mayoría de provincias. Eso se puede asegurar a día de hoy. ¿Cuánto puede ser mucho mejor? Es que, mira, te pongo el caso, 223 diputados, el 64% de todos los diputados se eligen en provincias de 9 o menos escaños. Y allí la ley Don, el famoso señor belga, Víctor Don, va a hacer estragos. Zaragoza, que tiene 7 escaños. Zaragoza tuvo 3 el PP, 2 el PSOE, 1 Podemos y 1 Ciudadanos. Si más o menos la tendencia se mantiene de las encuestas, Ciudadanos probablemente pierda ese escaño. Podemos con la Unión de Izquierda Unida sumará 1, tendrá 2, pero probablemente el PP, si consigue movilizar, y todo apunta a que tiene mucha fidelización y movilización en este momento, sumaría 1 más a costa del PSOE. Es decir, podría el PSOE tener incluso hasta un peor resultado de lo que en escaños vemos ahora. Ahora, lo contrario, si el PSOE, como pasó en el 96, a pesar de las encuestas, moviliza a su gente ante una derrota cruel en esta campaña, podría recuperar. Todo apunta a lo contrario hoy, Juan. Todo apunta a que no parece ese liderazgo en el PSOE suficiente para Pero en 15 días atraer... ¿hay suficiente para reaccionar de esa manera y darle la vuelta a una tendencia que ahora mismo se ve preocupante? Es que... estamos hablando de 15 días nada más, ¿eh? La situación en bloques también, vamos a analizarla así. En porcentaje de votos no ha cambiado. El centro-derecha, PP, Ciudadanos, aunque Ciudadanos dice que no es centro-derecha, bueno, PP, Ciudadanos, centro-derecha, está en el mismo porcentaje que PSOE, Podemos el 20 de diciembre. Más o menos. Ya, pero hay una cosa nueva. Entonces, no, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el PP sigue polarizando el centro-derecha y Podemos, gracias al PSOE, aunque Juan no coincida, ha polarizado el centro-izquierda y lo sigue polarizando. Ya, pero hay una cosa y si eso sigue así, de cara al futuro, ya como estáis hablando de pactos postelectorales, hombre, si esto sigue así, o estos datos de escaños fueran los que son, Juan, la actual dirección del PSOE, la misma noche electoral, ya no es dirección del PSOE. Y entonces un nuevo PSOE probablemente tenga una concepción distinta de qué hacer con el futuro del partido que tiene la deriva que tiene. Hay un nuevo dato, que es, que es la confluencia de Izquierda Unida y de Podemos. Si evidentemente esa confluencia hace que se eleve el voto de Unidos Podemos de forma y manera que muchos de los últimos diputados, de los restos de los últimos diputados que había perdido Izquierda Unida, puedan cogerlos esa fuerza, las dos fuerzas por la ley Don que más restos van a perder son la primera y la cuarta, porque son las que más restos han ganado. Pero depende... Y son las dos fuerzas políticas que más restos perderían. Por tanto, a quien más perjudicaría el pacto unido de Izquierda Unida y de Podemos es al Partido Popular y a Ciudadanos. No se puede asegurar eso, Antonio. No lo aseguran ni los expertos. Por mucho que hagamos análisis, no vamos a llegar a la conclusión de cuál va a ser el resultado, porque no, es imposible. En 15 días lo tendremos. Claro, pero a mí lo que sí que me gustaría es seguir la línea de razonamiento que ha hecho José Luis Feito, porque ahí está la clave. Y además mencionaba una cosa Javier Gallego que es muy interesante. No hemos hablado de qué puede pasar con una cabeza, Pedro Sánchez, que es el que se ha empeñado sistemáticamente después de Zapatero en llevar al Partido Socialista a este desastre. De esas dudas con respecto a la Constitución, de esas dudas con respecto, con respecto al nacionalismo, dudas con respecto a si defendemos o no defendemos causas que aparecen en la Constitución, a esa especie de titubeos permanentes cada vez que alguno ofrece desde Podemos, venga, vamos a subir el salario mínimo interprofesional no sé cuántos, y sale Pedro Sánchez y dice, no, yo 100 euros más. O sea, es esa forma de perder el discurso socialdemócrata y de perder de vista por completo lo que está ocurriendo en el norte de Europa. Si Pedro Sánchez, porque estamos viendo los resultados, si se cumpliese el CIS, hombre, a mí me cuesta pensar que el Partido Socialista tiene tan pocos resortes, tan poca capacidad de reacción, que no le corta la cabeza a una persona que ya no es que haya llevado al peor resultado de la historia del Partido Socialista, es que lo ha llevado directamente a una situación de risa. De risa. Vamos a ver, ese Partido Socialista, yo quiero pensar que en algún momento reaccionará. Quiero pensar que en algún momento los feudos de poder, Extremadura, Castilla-La Mancha, en vez de hacer lo que han estado haciendo, que es ridículo echarse en brazos de Podemos, harán lo que ha hecho Susana Díaz en Andalucía, intentar buscar una especie de gobernabilidad con Ciudadanos. Espero que tengan esas luces en medio de la niebla, porque si no estamos perdidos. Alfonso y Juan, venga. De todas maneras, y vuelvo con José Luis Feito. De todas maneras, y para aligerar un poco, hemos hablado mucho de los encuestadores, de las cosas demoscópicas, y muy poco de los encuestados. Nosotros estamos sacando ahora en Periodista Digital una parte de esta encuesta que es la parte más anecdótica. Y os voy a leer solo 5 detalles que aparecen en la encuesta para explicaros
¿cómo es España? Pues siempre digo, España es muy buena, pero cuando gana el fútbol. Para que veáis lo que es España. Dice, 2,2% de la ciudadanía no sabe, a pesar del empacho de televisión, quién es Pablo Iglesias. Que ya tiene mérito, que el 2,2%. Bueno, hay un 0,4% de la población que cree que Rajoy es de extrema izquierda. Digo, para esto es España, Después, en este momento, hay un 0,1%, según el CIS, que duda si votar al PP o a Bildu. Uno de Bildu. Bueno, después, hay un 28% que cree que el que tenía que mandar aquí es Rubalcaba, que está bien. Bueno, eso está bien. Y el sector, y cuando se les pregunta a la gente directamente, ¿usted quién quiere que gane? ¿Quién quiere que gane? Sale casi mayoría, o sea, sale un 18%. El Real Madrid. No, Pedro Sánchez. O sea, este es el país, Este es el país real, Rechazo, o sea, el Partido Socialista, según la encuesta, es el que menos rechazo suscita, para el 18%. Sí, es por lo que sale esos datos. Y luego viene después ya... Ahora, que no sepan quién es Pablo Iglesias con el empacho de televisión... Pero es que fíjate, siendo el que menos rechazo suscita, es el que menos votan de los tres primeros. Bueno, aquí estamos aventurando. Primero, que nos la vamos a pegar dentro de 15 días. Yo espero que que está por ver, porque a lo que vamos... Yo tampoco lo creo, Yo en eso te doy la razón, que lo sepas. Y a ver si alguno le va a estar cortando la cabeza a Pedro Sánchez pensando en el día después, y al día después donde va a estar Pedro Sánchez es gobernando este país, que nos vamos a empeñar en que sea así. Pero quería contestar una cosa breve que ha dicho Carlos, ¿no? Porque entre lo que ha hecho mal el Partido Socialista y entre las traiciones al electorado mencionas algo que no me parece justo y que yo quiero poner en valor. Decías que no ha tenido clara la visión de la integridad territorial de nuestro país. Si no lo hubiéramos tenido clara y hubiéramos estado dispuestos a llegar a cualquier precio a la Moncloa, hoy Pedro Sánchez sería presidente con el apoyo de los independentistas catalanes, del Partido Nacionalista Vasco y de todas las fuerzas que o bien a través del nacionalismo o bien desde posiciones independentistas estuvieran dispuestas a acabar con este país. Y no lo hemos hecho porque este partido... ¿Por qué habéis desaparecido? ¿Por qué habéis desaparecido en Cataluña? No lo hemos hecho, Antonio. Porque Podemos no ha querido. se negó. Si Podemos ¿Que se negó a qué? ¿Pero a qué se negó Podemos? La pregunta es otra, Juan. Entonces, ¿por qué tenéis en estos momentos a una gente en Cataluña, ¿vale? El que fue presidente del Partido Socialista de Cataluña, en este momento no sé si continúa, Ángel Ros, diciendo directamente Cataluña es una nación? ¿Por qué tenéis en estos momentos a un teniente de alcalde con Ada Colau que está abriéndole las puertas a los independentistas? ¿Por qué habéis dado los votos para que gobiernen los separatistas de la CUP en el Ayuntamiento de Badalona? ¿Por qué habéis tenido 42 ayuntamientos dentro de la Federación de Municipios Independentistas? Carlos, ¿Por qué estáis diciendo sistemáticamente que hay que buscar un hueco para la singularidad catalana? ¿Y qué pasa? ¿Que Madrid Carlos, tiene generalidad? ¿Qué pasa? ¿Que Asturias tiene otra forma de ser? Hacer un batiburrillo. Unos son cabos y otros son generales. Podemos hacer un batiburrillo de fogonazos que vale para cualquiera y en cualquier situación. O podemos el partido en Cataluña, Carlos, el vuestro. O podemos decir que el Partido Socialista explícitamente renunció a llegar al poder apoyándose en partidos independentistas, porque dijo preferimos respetar la integridad territorial de este país y que no corra peligro que llegar al poder poniéndola en peligro. Si le tuvisteis que obligar a Pedro Sánchez a firmarlo con el Comité Federal enganchándolo de las manos. Vuelvo con José Luis Feito porque dice, claro, si el Partido Socialista hubiera cedido a esos niveles que antes comentaba Juan Segovia, ya no sería el Partido Socialista, sería una prolongación de Podemos. Seríais los dueños de Podemos. Pero algunos podéis comerlo. Acusan de ello, como pero Carlos. podéis comer a Podemos, no tenéis más que hacer eso. Pero entonces no sería el PSOE. Ya sería Podemos unidos somos. Claro. Podemos unidos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo explica, no hay que descartarlo. José Luis, cómo explicas el fenómeno populista en España? ¿Qué representa Podemos? La crisis. Sobre todo la crisis. La crisis, para ser más exacto, un fenómeno que no se ha dado en casi ningún país. En todos los países ha habido crisis. En pocos países la crisis ha sido tan grave como en España, pero en todos los países ha habido crisis. En España ha habido algo que no ha sucedido en prácticamente ningún país, y es la sucesión del periodo más intenso y dilatado de crecimiento económico con la crisis más abrupta, salvaje, inmisericordia e inesperada. Esta es la clave. Pasar de forma inesperada para la mayoría de la población, no digamos para el gobierno de la época, de un periodo de expansión intensa, vigorosa, que había generado unas expectativas en la sociedad española ilimitadas, donde en el año 2007, incluso en el 2008, al día siguiente de las elecciones, todo el mundo anticipaba un futuro de 1, 2, 3, 4 viviendas, 1, 2, 3 coches, la tasa de paro al 7%, unas expectativas, en definitiva, de bienestar eterno, creciente, con una crisis salvaje, devastadora. Nunca ha habido nada parecido en España, ni
ni en casi ningún otro país. No ha sido nunca tan intensa, no ha sido tan larga, nunca se había destruido tanto trabajo, tanto puesto de trabajo, y eso que en este país de eso sabemos mucho. Esa es la clave. Hay una serie de factores. Esa es la clave. Hay otra serie de factores que están relacionados con la economía, por ejemplo, la corrupción. La corrupción, que sin duda ha sido decisiva en el ascenso de Podemos y de otra serie de partidos antisistema, no se puede explicar sin esa secuencia de crecimiento intenso, brutal, descoyuntado, pero muy vigoroso. Porque ese crecimiento se concentró esencialmente en el sector inmobiliario. El crecimiento del inmobiliario en España no ha tenido parangón en ningún país. Si en Alemania hubiera habido un boom inmobiliario como en España, la corrupción en Alemania nos hubiera dejado pequeños. Si la hubiera habido en cualquier otro país, los partidos en España siguen teniendo problemas de financiación, siguen teniendo estructuras de financiación complicadas. Únele a eso un boom inmobiliario sin precedentes y eso te explica el 80% de la corrupción. Y es un factor económico, el independentismo. No, hay cuestiones sentimentales, no solamente es la economía. El independentismo es la economía. La sociedad catalana, el 90%, los votantes del PP en Cataluña están convencidos de que el Estado detrae demasiados impuestos de los que se generan allí para dárselos a otras personas que no se lo merecen tanto como ellos. Y eso lo cree el 90% de los catalanes. Y eso es economía. Y por eso dejan de votar al PP, además. Por eso dejan de votar a todo el que no le prometa la independencia, que es la única forma de acabar con ese expolio que están sufriendo, o a variantes parecidas, ¿no? Y eso es economía. Y el sentimiento, no, es el sentimiento, es que nos desprecian, nos ningunean. Es que el sentimiento, es que el corazón está muy cerca de la cartera. El sentimiento, no hay nada que indigne más a un pueblo tan trabajador como es el catalán que la sensación de que le están robando la cartera. Sentimiento, en el fondo, es eso, es una cuestión pragmática. O sea, que es economía, en mi opinión, al 90%. El 90% de Podemos, del independentismo en Cataluña. Decía antes Javier Gallego decía que estos han llegado para quedarse mucho tiempo. Pero tú no sostienes eso. ¿Podemos ha llegado para quedarse mucho tiempo? Yo creo, va a depender. Porque tú tienes una teoría. A ver, ¿de qué va a depender el único antídoto contra. Aquí la temperatura del cuerpo ha subido, se han generado unos virus, estos virus van a hacernos daño, se han incrustado en el organismo y no se les va a expulsar con facilidad. El único antídoto eficaz es una recuperación intensa, lo más larga posible, que nos haga recuperar lo antes posible los niveles de empleo y de renta que teníamos antes de la crisis. Los niveles de bienestar ya los hemos recuperado. El gasto en sanidad en España, el gasto en educación por edad de 6 a 25 años, está en los niveles donde estaba en el año 2007. Y entonces nadie decía que este país había sufrido recortes masivos en educación, en sanidad. El recorte respecto a los niveles del 2009. Ahora mismo tenemos los mismos niveles de sanidad y educación que teníamos entonces cuando nadie se quejaba. Y seguimos teniendo un porcentaje de viviendas en propiedad desconocido en el mundo. En ninguna parte del mundo el 80% de las familias tienen su vivienda en propiedad, a pesar de los supuestos desahucios que ha habido, que se hablan de 600.000, ha habido solo 6.000 desahucios con intervención policial de la vivienda principal, solo 6.000, no 600.000. Fíjate, esto se ha manipulado, se ha manipulado. La única forma de debilitar este virus es la recuperación económica. Por eso la temen, por eso la niegan. La recuperación económica les debilitaría, como a Drácula las primeras luces del alba. Lo que pasa es que aquí yo creo que el análisis yo no estoy de acuerdo con el análisis. O sea, yo creo que ha habido más factores muy definitivos. O sea, es cierto que la crisis es fundamental y que la crisis ha sido el escenario y que la crisis, como ha ocurrido otras veces en la República del Weimar, exactamente igual. Había 6 millones de parados, una inflación desesperante, pero ha habido un factor que entonces también se dio, que es Pablo Iglesias. O sea, estamos, de verdad, este análisis minusvalora la irrupción de un hombre que se considera mesiánico. O
sea, que verdaderamente propone a la gente no solamente una cuestión económica, no es cierto. La gente joven no solamente le compra el hecho de que ellos, por cierto, ese es un cambio fundamental, ganan 600 o 700 euros. ¿Qué va? Le están comprando la ilusión. Realmente creen en un mundo justo que él les vende. Y hemos pivotado constantemente durante los últimos años sobre la exclusiva idea económica. Esa es la pobreza del Partido Popular, que no puede de verdad proponer o no sabe hacerlo, porque no hacemos más que ver un mundo en el que cuestiones fundamentales, por ejemplo, la democracia parlamentaria, es un logro extraordinario en España. La gente joven no cree en ella. Dice que es una porra. Digo, vamos a ver, pero ¿qué es una partitocracia? Digo, pero ¿tú sabes lo que hay en otros lugares del mundo? ¿Tú sabes lo que hay en Oriente Medio, lo que hay en África, lo que hay en América? Me da lo mismo, me dicen. El bipartidismo, pero en sí, la democracia parlamentaria es un cagorro. Digo, pero bueno, vamos a ver. O, por ejemplo, el sistema legal español. No les merece ningún respeto. O sea, la gente nuestra ha perdido la fe en los ideales europeos y occidentales. Y ahora llega un señor que les propone el marxismo-leninismo, cosa que en nuestra generación es verdaderamente inconcebible, y lo compran. Yo creo que no saben lo que es el marxismo-leninismo. Pero no lo saben. Pero él les dice, va a haber un lugar donde es posible que tú vivas en términos ecológicos, sostenibles. Vas a tener una renta mínima, todas las familias, de 700 euros. Y vas a poder prescindir del coche y realmente lo compran. Fíjate, eso lo decía. ¿Qué vas a prescindir de eso? Pablo Iglesias existía antes de ahora y esas cosas las decía antes de ahora y andaba vagabundeando. Pues anda que no ha ido tan rápido. Feito. No. Que ha ido rapidísimo. Por la crisis. Sí. Pero lo que te quiero decir es que una cosa se necesita con la otra. Tienes razón. Ha ido muy rápido. Pero siempre hay un Hitler, un Lenin. No siempre. Siempre. No. Son figuras... No es cierto. No siempre ha habido un Stalin, un Lenin, un Hitler, no. Pero si era igual, todos los que hay detrás eran igual de malos. No, si Hitler da igual. ¿Cómo que no? Está detrás Hitler igual. Listos como ellos. Este señor es listísimo. Rápidamente verás otro, ¿no? Pero Que no ha habido 1000 Hitlers en la historia, gracias a Dios. Cristina, yo estando de acuerdo en que porque no ha habido épocas en la historia como estamos ahora. En la historia de Occidente, como esto, son los años 30. Los años 30. Solo los años 30. Y los sujetos que han aparecido, desgraciadamente, se parecen a los de los años 30. Estoy de acuerdo con Cristina en que hay muchas otras causas, aparte de la económica, que es fundamental, sobre todo porque ha destruido gran parte de la clase media. Claro, que esos jóvenes no tenían tiempo para escucharle ni ver la televisión porque estaban trabajando. No, pero hay más causas que la económica. Discrepo, Cristina, en sobrevalorar tanto la figura política, el liderazgo político del fenómeno Podemos en Pablo Iglesias. Ahora trasciende a Pablo Iglesias. Es más, Pablo Iglesias resta. Si no hubiera habido la confluencia con Izquierda Unida, no estamos hablando de estas encuestas. Podemos, por Pablo Iglesias, estaba en un retroceso. ¿Que es una figura que se ha abonado? Sí. Aquí hay causa económica, por supuesto, clases medias que han sufrido una crisis inaudita. Corrupción, que ha trufado la crisis económica. Ojo. En esta encuesta, que tú te gustan los detalles pequeños, ¿cómo se informan los españoles todavía a día de hoy? Por las televisiones. Sí. ¿Dónde se crea y se conforma la opinión pública? Por las televisiones. El fenómeno Podemos también ha sido abonado en los medios de comunicación. Más trufamiento, el Partido Socialista, que le ha dado un poder que saben manejar muy bien. Porque sin sobrevalorar... Ayuntamientos y comunidades. Claro, y entonces todo eso unido hace que en este momento, yo no sé, dicen los expertos, pero sí que es verdad, no cuánto tiempo, pero que han venido para quedarse un tiempo, pero para si quedarse no que se a corto o medio plazo. ¿Cuánto duró el nazismo, sobre el que llevamos viendo películas 40 años seguidos? 12 años. Todo el nazismo completo. Desde el año 33 hasta la caída de Hitler duró 12 años. Pero alcanzó el poder muy pronto. Desde luego que va deprisa. Bueno, la clave pero es muy deprisa, porque cuando yo he visto el CIS esta mañana me he quedado seca. Pero Cristina tiene razón en una cosa. Vamos a ver, aquí hay distintas causas. Claro que todo esto te lo abona la crisis. Pero cuidado, esta crisis, pero Alfonso, esta crisis es verdad que te llega sobre un suelo patrimonial, sobre un suelo de derechos, sobre un suelo asistencial muy superior a lo que había llegado antes. Alguien ha dejado de hacer el discurso de explicarle a la gente lo que cuesta tener una sanidad, lo que cuesta tener la educación, lo que cuesta tener una democracia, lo que cuesta tener unos partidos. Alguien se ha encargado, o todos más bien, de devaluar la figura de los políticos. Políticos a 20.000 euros. Muy bien, pues tendrá usted a determinadas personas que no han pasado por una empresa, que no han pasado por la administración, que no tienen una carrera de funcionario, que no tienen nada.
Y eso, muchísima gente, por supuesto que también una televisión en concreto, o televisión y media podríamos decir. Claro que también ha habido medios que han jugado esta historia y es peligrosísimo lo que están jugando. Hay un montón de causas aquí, pero yo lo que les pediría a todos los partidos y a los medios de comunicación es más responsabilidad con España. Empezando por ahí, mucha más responsabilidad con la Constitución española. Porque lo que nos estamos jugando, y tiene toda la razón Cristina, no es 10 años, no es 12 años, es lo que puede ocurrir en esos 10 años. Y en esos 10 años te puedes cargar el sistema democrático. Así, literalmente. Porque además no va a ser una confluencia exclusiva de España si sucede. Es que tienes un movimiento creciendo. Acabamos de ver las municipales en Italia. ¿Qué ha pasado con Beppe Grillo? ¿Qué ha pasado con el movimiento 5 Estrellas? Estamos viendo lo que está pasando con la presión para que Reino Unido se marche de la Unión Europea. Estamos viendo lo que está ocurriendo histórico con el auge del Frente Nacional en Francia. Estamos viendo lo que está ocurriendo con el auge de la extrema derecha en Alemania. Cuidado, porque esto no es una cuestión aislada. Y aquí debería empezar a haber algún tipo de pacto entre los grandes partidos de decir, mira, se acabó el dar alas a determinadas cuestiones, se acabó el jugar a elecciones con determinados peligros. Sánchez está teniendo un papel tan lamentable como Von Papen y el resto de los políticos alemanes. No se entera de la gravedad que supone Podemos. Déjame dar una última idea. Déjame dar una última idea. Von Papen sabía leer. Con la pérdida de discurso que ha tenido el Partido Popular, y lo sabéis, he sido muy crítico durante un montón de tiempo. Pero hay un partido que ha sido clave en España en romper el eje de diálogo entre los grandes partidos constitucionales en el momento en el que suena la alarma. Ese partido se llama Partido Socialista Obrero Español. En el momento clave, el Partido Socialista Obrero Español, en vez de jugar a Constitución Española, en vez de jugar a lo que decía, y lo decía perfectamente Cristina antes, en vez de jugar, no me acuerdo, a lo que han jugado en Francia, precisamente para unirse, para salvar la Constitución, ha jugado a me tiro al tinel de cabeza. Y hay una serie de tiznados por ahí con los que no quiero ni hablar, porque es que prefiero hablar con independentistas, prefiero hablar con nacionalistas, prefiero hablar con comunistas, porque, oh qué casualidad, resulta que me resultan tan deleznables como los de Bildu. Por cierto, luego en Vitoria acabó hablando a hurtadillas con los de Bildu. Con el Partido Popular nunca. Yo pondría encima de la mesa el cóctel que estáis haciendo, que me parece... Estoy de acuerdo con todas estas cuestiones. Otra cosa que no hay que olvidar. Estamos tornando una democracia de partidos a una democracia de audiencias, a una democracia mediática. Los líderes políticos, en vez de transmitir a través de los partidos, como han hecho tradicionalmente, transmiten directamente a través de los medios de comunicación, sobre todo de las televisiones. Y el fenómeno Pablo Iglesias es un fenómeno, político espectáculo que evidentemente ha llegado en un momento justo. Pero igual que en Estados Unidos está llegando, por ejemplo, Donald Trump, y llegó Obama antes. Antonio. Es decir, es la política espectáculo que convierte la democracia en una democracia de audiencia. Antonio, eso lo tiene escrito Pablo Iglesias. El nuevo Parlamento, antes de su irrupción moderno, es el set de televisión. Claro. Y eso lo dijo Goebbels. No, lo tiene escrito. Eso lo tenía Goebbels clarísimo. Y el agigrop soviético, ¿qué fue? Los discursos de Goebbels los copió de Lenin. Goebbels le copió a Lenin. A Goebbels le copió a Lenin y a Mussolini. A Mussolini le copió José Antonio Primo de Rivera. Y a José Antonio Primo de Rivera le copió Pablo Iglesias. Si leéis el discurso de... En buena medida Pablo Iglesias literalmente, discurso de Primo de Rivera copiado de Mussolini en el 35, creo que fue en el Teatro de la Comedia de Madrid, 1935. No somos ni de derecha ni de izquierdas. El ser humano no nace en un partido, nace en una familia, en un municipio, en un círculo, en una corriente. Un círculo, fíjate, los círculos. Es todo de arriba. No somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Pues sí, yo sí que la comparo. Pero al final se repiten los mismos argumentos y los mismos clichés. Lo que pasa es que pero al final la receta es la economía. Han sabido utilizar la sociedad del espectáculo que estamos viviendo. Son grandes comunicadores. Grandes comunicadores. Antes que otros. Grandes comunicadores. A esa dinámica antes que otros. Pero fíjate que tiene ese factor, ese denominador común. Son grandes comunicadores. Pero para si el no mal, se hubiese desgraciadamente. Para el mal, todos los que hemos citado. Pero si no se hubiese producido la fusión, y eso lo hemos visto crisis. ya, la fusión con Izquierda Unida, en este momento estaría declinando. No, y probablemente... Pero es que se ha producido. Obviáis es que se ha producido porque Izquierda Unida ha olido mucho mejor que todos nosotros que el futuro se llama Podemos. Lo han olido. En la descripción que tú haces te olvidas de un factor. Mira, esencialmente, tú has hablado, los jóvenes, esencialmente el núcleo motor de Podemos, bueno, ya no hay núcleo, son porque funcionarios. Son 5 millones de es el cuerpo de funcionarios, procedentes en su inmensa mayoría del sector de la educación. No voy a hacer sangre ni a contar
los días lectivos y los días de vacaciones. Vienen del sector de la educación y del mundo universitario español. Es el núcleo pero, Alfonso, fundamental. hay un corte generacional, ¿eh? Y es cierto, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que plantean un discurso de sueños y los demás no plantean nada. Es decir, en política lo que te moviliza es hacia dónde vamos. Sí, señor. ¿Hacia dónde vamos? Caso, Juan, venga, que tenemos el fenómeno de partidos antisistema lo estamos viendo en toda Europa. En toda Europa están apareciendo, en cada país, por un lado, partidos que ponen en cuestión el sistema. Desde luego, somos muchos quienes defendemos profundamente el sistema democrático en el que vivimos en España desde el año 78. Pero desde luego lo que no va a ser el Partido Socialista es la comparsa, Carlos, Cristina, de un Partido Popular al que queremos sustituir en el gobierno porque no creemos en Cristina, porque no creemos en sus políticas. Por tanto, os puede gustar mucho un partido socialista domesticado que sea la comparsa de un PP que luche contra los radicales de Podemos, pero es que no es el papel que queremos, Juan, ni el que buscamos, ni el que vamos a ocupar. No estáis enterando que lo que está aquí en vigor no son ni los puestos de trabajo ni la economía. Lo que está en juego es el sistema parlamentario. El sistema parlamentario y la democracia, mientras dependa... Perdóname un segundo, la derecha y la izquierda en Francia han dicho el debate parlamentario no va a entrar Le Pen porque se va a cargar el Parlamento. Y lo han visto. Y en los años 30 hubo varios partidos, como el Partido Socialista en este momento, que tuvo que elegir y eligió mal. Porque vosotros creéis que este es un partido al uso. O sea, yo te he oído decir en este debate que entre el PP y Podemos, tú prefieres Podemos. Y no te estás enterando, porque el problema es que socialistas hasta ahora y Partido Popular tenían un conjunto, que ha descrito también muy bien Antonio y Carlos, de convicciones que pasaban por el sistema parlamentario, por el sistema de protección social ordenado a la propiedad privada, por un sistema de libertades. Todo Cristina, eso ¿me se dejas acaba acabar? con Porque Podemos. todo esto es un paréntesis en la todo intervención eso que estaba se acaba intentando... con Podemos. Y el problema no es que seáis comparsas o no, es que vais a ayudar a la llegada a un partido al poder que es antisistema. Mira, yo no te diré que tú no te enteras y ese tipo de cosas que francamente... Pero yo sí porque me duele. Bien, no, pues yo creo que no es la forma, ¿no? Tú no te enteras, no, yo tengo una opinión bastante distinta a la tuya, bastante distinta, porque insisto, yo no quiero que gobierne Podemos, pero tampoco quiero que gobierne el Partido Claro, porque Popular. no te enteras. Yo creo, y dale con el no te enteras, yo creo que lo mejor para este país es la socialdemocracia, y la socialdemocracia es el bueno, Partido habrá distintas Socialista. cosas que sean Eso, buenas. Bueno, para mí. La socialdemocracia ahora es Podemos. Bueno, Antonio, no hacer una pausa, Podemos, señores. un momento. Venga, Podemos es una fuerza totalizadora, pero Podemos sabe perfectamente que no le va a ganar a Rajoy. Podemos a lo que va es a ser segunda fuerza política y a que los diputados socialistas que salgan en estas listas pasen a su bancada en la siguiente legislatura. Claro, y claro, eso lo vais por a eso sufrir Rajoy vosotros. les ayuda y la derecha les convierte en el Pero foro. que la derecha es parlamentaria y Pablo no, la derecha será muy mala, pero la derecha cree en el Parlamento, la derecha cree en las leyes, la derecha cree en los votos. Esta nueva izquierda es una izquierda totalitaria a la marxista, derecha esta izquierda que no le viene cree en las mucho mejor como votaciones. enemigo. Bueno, vamos a ver. Un momentito, por favor, un momentito. Tenemos que hacer, lo siento, tenemos que hacer una pausa y conectar con Ciudadanos y Podemos, que van a empezar ya sus actos electorales, 12 menos 24 minutos de la noche, para arrancar la campaña electoral. Ya lo ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular. Del Partido Socialista daremos referencia a la vuelta de la publicidad. Que no podemos fiar nuestro voto a aquellos que dijeron que iban a impulsar el cambio y lo que hicieron fue bloquear el gobierno del cambio. Me dijeron 2 veces que no, el 2 y el 4 de marzo. A la tercera va la vencida. A por ello. Bueno, vamos a ver, Javier Gallego, que tienes que marcharte dentro de un ratito, te tengo que despedir. A partir de ahora, hablábamos, en 15 días, ¿qué estrategia debería seguir el Partido Popular para convencer a aquellos que pueden votarle y mejorar ese resultado que hoy nos ofrece el Centro de Investigaciones Sociológicas en su barómetro? ¿Qué debe hacer el Partido Socialista para recuperar lo que está perdiendo respecto a Podemos? Sí, que son los dos partidos que evidentemente más se juegan en estas elecciones. Que ya tiene la focalización que por otro lado tiene Podemos, y eso es muy importante, y sobre todo al comienzo de la campaña, lo comentábamos ahora. ¿De quiénes no estamos hablando en esta precampaña y hoy ya campaña? De PSOE y de Ciudadanos. Se está hablando de Podemos y del PP. A favor, en contra, pero son los que focalizan izquierda-derecha, que es por donde van a ir los tiros en esta nueva campaña. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, para el PSOE? Podemos Izquierda Unida es mayoritario en los menores de 40 años, que son 12 millones de votantes, el 34% de los votantes. Ahí es mayoritario ya, y sobre todo en 20-29 años. Ese voto, evidentemente, el PSOE lo tiene perdido.
Ahora bien, el voto que se le puede ir a la abstención o incluso al centro izquierda Ciudadanos, con una campaña apagada, con una campaña donde donde incluso ha salido Pedro Sánchez diciendo que bueno, estamos desanimados, a ver si nos animamos. No puede salir en negativo. Felipe González remontó casi 12 puntos a Aznar en el 96 porque salió con su liderazgo todo lo contrario, diciendo vamos a derrotar a las encuestas, era su frase, vamos a derrotar a las encuestas. Y lo consiguió en una campaña. El PSOE tendría que hacer algo similar para movilizar. Y el PP va a seguir con su misma estrategia, en plan positivo. No puede apelar solo al miedo, no puede apelar solamente, porque ya está descontado, ya tiene mucho votante movilizado. El PP tiene una movilización y una fidelización en este momento de voto altísima, que la mantiene estos últimos meses. Lo que tiene que conseguir es el que se abstuvo, no tanto el voto de Ciudadanos, que va a ir probablemente alguno, el 10% dice esta encuesta del CIS, de Ciudadanos que votó el 20D puede refugiarse de nuevo en el PP, ante la situación. Pero sobre todo donde tiene, entre comillas, el caladero el PP, es en el 1,5 millones largo que todavía se abstuvo, que le había votado en el 2011 y en las pasadas se quedó en su casa. ¿Cómo movilizas ese electorado? Evidentemente no solamente con el miedo a lo que vendrá, que también, que hay que decir, hombre, aquí estamos dando cierta estabilidad y eso lo está haciendo bien, sino con un mensaje también positivo. Yo creo que los dos, cada uno en su ubicación, Podemos y PP, han empezado bien la campaña. Vamos a ver también cómo acaba. El debate va a ser importante. El debate va a ser importante, sobre todo para fidelizar tu voto y para el que pueda estar dudando, el que se pueda estar quedando todavía en casa, motivarlo definitivamente. Bueno, gracias Javier Gallego. A vosotros. Te despido, gracias Javier. Vamos a ver, con todo lo que nos jugamos, desde el punto de vista económico, José Luis Feito, con todo lo que hay en juego, ante la situación que todavía no hemos salido de esta crisis con la holgura necesaria como para empezar a respirar y pensando que las cosas se están torciendo fuera, en el exterior. Vamos a ver, ¿por qué no pensamos más con la cabeza y con el bolsillo a la hora de emitir el voto y menos con el corazón y las tripas? ¿Por qué no importa la economía, aparentemente, a la hora de votar? No sé, es que es verdad, aparentemente no... Bueno, no es tan sencillo, desgraciadamente no es tan comprensible como parece, no es tan diáfana como parece y es fácilmente manipulable la realidad económica a corto plazo, por lo menos en una campaña, por la demagogia y por el populismo. Lo que sí se puede decir es que hasta ahora los agentes privados en su mayoría, los empresarios en su mayoría, los inversores nacionales e internacionales en su mayoría, hasta ahora tienen incertidumbre sobre cuándo se va a formar gobierno, pero hasta ahora están descontando que el día que en España se forme gobierno será un gobierno de centro-derecha. Y por eso es lo que creen. Eso es lo que están descontando. O sea, que la inversión está en la puerta, está en la frontera y con puede sus llegar. Acciones, ¿no? Y ha llegado. Es decir, sí. Desde diciembre se ha abierto un periodo de incertidumbre sobre cuándo va a haber gobierno en España, pero la mayoría de los inversores piensan que ese gobierno sería de centro-derecha, que iba a haber elecciones y que cuando las hubiera habría un gobierno de centro-derecha. Por eso se explican los niveles de las cotizaciones bursátiles en relación con los de otros países. Por eso explica la prima de riesgo, es decir, el nivel de la rentabilidad de nuestros bonos en relación con lo de los otros países. Y por eso se explica la evolución de la inversión privada. Es decir, que si hubiera habido el 1 de enero un gobierno de centro-derecha, la economía habría ido todavía mejor. Si hay un gobierno de centro-derecha en julio, la economía española todavía irá mejor, porque en efecto hay aún incertidumbre. La mayoría piensa que va a haber un gobierno de centro-derecha, pero la mayoría no es la totalidad. Y una vez que se disipe completamente esa incertidumbre, se van a generar inversiones importantes hacia España. Importantes entradas de capitales, siempre y cuando este es un factor que se está olvidando y va a ser importante y va a tener incidencia en nuestras elecciones, siempre y cuando el referéndum en el Reino Unido resulte en la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Eso va a ser el jueves. Y nosotros votamos el domingo. Y nosotros votamos el domingo. Ese referéndum va a ser importante. Desgraciadamente, como muy bien dices, el seguimiento, el conocimiento, la realidad económica por el votante medio, pues tarda tiempo. A largo plazo el votante es sabio y al final vota quien sabe que le va a dar de comer. Eso ocurrió en el año 2011. La recuperación es incipiente, llevamos 2 años, es vibrante, es intensa, pero aún tiene corta vida
y evidentemente pues hace falta tiempo para que ese votante medio sepa de economía lo que al final terminará sabiendo. Pero el caso del Reino Unido está demasiado cerca. Si el referéndum fuera negativo, aquí habría una catástrofe. Catástrofe. O sea, que incidiría, por ejemplo, en las elecciones españolas. Podría incidir en las elecciones españolas. Hombre, no sería decisivo. Que la salida de Gran Bretaña es un horizonte que a Podemos no le disgusta en absoluto. No le disgusta, es que hay una curiosa confluencia, por ejemplo, entre los populismos de derechas y de izquierdas. Bueno. Son enormemente proteccionistas, son contrarios. Por ejemplo, una de las cosas que repite Pablo Iglesias es que está en contra del tratado económico con los Estados Unidos, que es una cosa que a los mayores, que la mayor parte no sabemos ni lo que es, yo me he enterado porque me lo han contado mis hijos, que están en la batalla contra el tratado contra los Estados Unidos, es que ni nos suena. Pero él dice que nos van a traer los transgénicos, que nos van a envenenar con productos americanos. Tus hijos comen comen hamburguesas, recuérdaselo. Ya ni eso. Que ya no están entregados al vegetarianismo. Al veganismo. Pero yo gracias a ellos me entero de lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son... Van a Nueva York. El planteamiento de Pablo Iglesias es un proteccionismo extremo, es antieuropeísta, es profundamente contrario a los tratados económicos con Estados Unidos, es antiglobalización y en eso tiene muchos puntos de confluencia con Donald Trump. Es que es muy interesante. Entonces, si se produce la salida de Gran Bretaña, todo un sector social, nosotros aquí, probablemente, y muchos de nuestros oyentes, ni nos enteremos, pero para el sector social contrario a Europa es una gran victoria. Y es que está teniendo lugar un discurso cultural en la calle que no lo están siguiendo ni los debates políticos. Vamos a hablar de consecuencias. Consecuencias a propósito de una situación que se puede dar. Hemos hablado de José Luis Feito nos dice, oye, si al final en España gobernara, pues no sé, tú imagínate que se hiciera un gobierno a lo mejor del Partido Popular con la abstención del Partido Socialista. Probablemente recuperaríamos el ritmo económico. No, el ritmo económico en España es muy vivo. Sí, pero el ritmo de creación de empleo es impresionante, impresionante. Este año, pase lo que pase. Bueno, pase lo que pase. Si en España hay un gobierno de estos partidos que tienen un ideario que es hostil al género humano, pues evidentemente se lleva por delante el género humano, ¿no? y por tanto se lleva por delante el país. Pero en España este año estamos creciendo en este momento a un ritmo cercano al 3%, con una creación de empleo cercana a los 500.000 puestos de trabajo anuales. Si hubiera un gobierno de centro-derecha, esto se podría intensificar. Es decir, sobre un ritmo ya muy vivo, ya muy importante de creación de empleo, de creación de riqueza, un gobierno de centro-derecha sin hacer nada. ¿Un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos también podría más o menos mantener ese ritmo? Un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, y consiguieran entre ellos dos la mayoría absoluta, y el Partido Socialista se acuerda y estirpa ese proceso que inició en el año 2004, que lo está matando, si se quita ese arpón que se clavó en el cuerpo en el año 2004... Zapatero. Ese ideario que llegó en el 2004 con el Partido Socialista, por supuesto que también podría sacar a este país adelante, pero yo no veo indicios de que... Ahora, si con el programa de IKEA, que ha presentado Podemos, si estos señores gobernaran, a pesar de que dicen que prometen 3 millones o 4 millones de puestos de trabajo, con la presión fiscal a la que quieren someternos, todos los ciudadanos, ojo, a las rentas bajas y a las rentas altas, Mira, ese programa... Las rentas bajas a partir de que les quitan deducciones. Pero que todo lo que se deduce no puede. Que la paradoja es que si la encuesta del CIS la aceptamos como un dato fiable, todo está en manos del PSOE. Claro que sí. También digo que esto es una encuesta y se hace la encuesta, que es un dato que hemos pasado muy rápidamente por encima de él, justo después, si ves las fechas en que se hace el sondeo de calle. Justo en las fechas después a que tú hagas el anuncio de que te fundes, te fusionas, te unes Izquierda Unida Podemos, que eso siempre tiene un efecto positivo a corto. Todo ese tipo de cosas, porque marchas para adelante. Vamos a ver lo que ocurre. Después ha habido dos cosas. El viaje de Rivera a Venezuela, que solemos decir que no importa. Yo me niego a creer, a pesar de la poca fe que tengo en los españoles, en mi caso escasísima. Yo creo que aquí ha habido la gripe del 18, alteró el código genético general. Pero dicho esto, es decir, el viaje de Rivera, tenemos la campaña. La campaña se está focalizando en provincias muy concretas. Hay 15 provincias, está haciéndose campaña. Y, oye, y después yo creo que ha cambiado también respecto al 20D el tono con el que se critica a Podemos. Hasta el 20D, meterte con Podemos, y tú eres testigo como lo soy yo... El PSOE no se metía con Podemos el 20D. No, aquí teníamos exministras de Zapatero que eran portavoces
de Podemos y se partían el pecho, los pechos se los partían por Podemos. Eso te lo digo yo. Sí, sí, no, sí, es cierto. A muerte. Y yo creo que ha cambiado el tono. Incluso en las televisiones, por primera vez hemos escuchado cosas. Ayer, en concreto, el programa de motos fue durísimo con Errejón. Primera vez que alguien le pregunta a una televisión de estas cosas concretas. Pero Antonio va por otro lado, que yo creo, porque se ha hecho mucha campaña con no se puede hablar, y yo he dicho, nada más empezar el programa, que no se puede basar exclusivamente el discurso de un partido en el discurso del miedo. No se puede. Tú tienes que tener un proyecto de país y tienes que explicar qué es lo que defiendes, no qué es lo que vas a intentar impedir. Vale, genial. Pero ese discurso del miedo, cuidado porque tiene una razón y es real. Y ese discurso del miedo que hay mucha gente que dice, no podéis hablar, sí. No solamente es que tenemos que hablar, no solamente es que podamos hablar, es que tenemos la obligación de explicarle a la gente qué ocurriría si el famoso programa IKEA se pone en marcha. Ese programa IKEA lleva un disparo brutal del gasto público basado, vas leyendo, no hay ni una sola mecánica de atracción de empresas, lo que hay es de espantar a todas las empresas. Las empresas, que yo sepa, es lo que crea el empleo. Esta historia del empleo público es maravilloso, pero el empleo público significa que alguien por la vía privada está pagando los impuestos con los que tú contratas a una persona. Pues anda, que le preocupa eso mucho al común. Bueno, cree que el empresario sí, pero, es mira, pero la gente que nos está viendo tiene derecho a saber qué pócima mágica le está vendiendo esta gente. Ahí aparece, ¿qué crece pelo? Claro, aparece una subida del impuesto de la renta a partir de 60.000 euros. Sería antes, porque no le salen las cuentas ni por lo más remoto. Subida del impuesto de sucesiones, de donaciones, subida de los impuestos autonómicos, subida de los impuestos medioambientales, subida del impuesto, cuidado con del impuesto de sociedades, que se lo quieren llevar al entorno del 30-35%. Con los empresarios estaría por encima, la media en estos momentos de tipo, cuidado, porque luego tienes las deducciones y demás, está entre el 25 y el 28 en Europa. Es decir, tendríamos el entorno más amargo posible para cualquier captación de empresas y para la pervivencia de las empresas aquí. Pero permíteme, a ti que conoces todos los datos por curiosidad, ¿cuánta gente en España gana menos de 60.000 euros? Vamos a ver, según la declaración de la renta estarían prácticamente todos. O sea, que te estén declarando por encima de 60.000 euros, me parece que por encima de 70.000 euros tienes el 4 y pico % en las bases de declaración de la renta, del IRPF. Es decir, sería prácticamente para todos. Pero que es mentira. Vamos a ver, pero pon 50.000, yo lo que digo es que nos estamos dirigiendo... Que si te suprimen las deducciones, al final pagan más impuestos que ahora. O sea, que también las clases medias tienen una subida impositiva. Pero déjame que vaya una cuestión. Vamos a ver, ellos están planteando eso. Están planteando la posibilidad de darle la vuelta a todos los contratos públicos que se hayan realizado, es decir, saltarse cualquier atisbo de seguridad jurídica en un país. En el momento en el que tú metas esas notas, están tramitando, ya no es que estén planteando, están tramitando en el Parlamento Europeo la voladura de los tratados constitucionales de la Unión Europea. Lo están haciendo, por cierto, de la mano de Marine Le Pen. Esta gente, los de Podemos, los del programa IKEA, los de que chachi es la librería que tengo detrás y que fan es y que no sé qué y que cool. Vale, pues estos están tramitando eso. El general, Si tú metes esos elementos combinados, subida de impuestos, eliminación de cualquier tipo de flexibilidad laboral para poder contratar, paralización de todas las reformas que nos han granjeado la confianza para que nos respalde el Banco Central Europeo en nuestras emisiones de deuda, si metes en la coctelera la voladura de la seguridad jurídica, se te va el París literalmente al garete. No, se te va la Unión Soviética. Encuentras un sujeto al que en lugar de 600, 700 euros, a lo mejor le puedes pagar 750, pagas todo por el Estado, enajenas todos los medios de producción social y generas un Estado supuestamente justo. Y aquí no queda nadie, a menos que levantes el muro. Claro. Yo tengo la sensación de que esto a Podemos le viene fenomenal. Bueno, pero tenemos la obligación de decirlo, Juan. Pero es que hay que explicarlo. Pero es que hay que explicarlo. Si es que ya tienen 5 millones de votos. Pero al final lo que está ocurriendo de esto... ¿Por qué crees que le viene mejor a Podemos? Porque precisamente en los medios de comunicación donde más miedo le tenéis a Podemos es donde más tiempo dedicáis a hablar de lo peligroso que sería que gobernaran en detrimento de una alternativa socialdemócrata que no es peligrosa y que es mucho más... Pero escucha, si esto te lo estamos repitiendo, que lo que no puedes hacer es que salga Pedro Sánchez al comienzo de campaña, como lo acabamos de ver, diciendo 2 veces me dijo que no. A la tercera va la vencida. Es que acabamos de oírlo. O sea que lo que nos propone Pedro Sánchez a principio de campaña es un cierre de filas con Podemos. Es que te lo estamos repitiendo. Que la socialdemocracia es el futuro. Pedro Sánchez es un gobierno socialdemócrata al frente de este país. Y que Podemos decida esta segunda vez si prefiere volver a votar con el Partido Popular para impedirlo o votar con el Partido Socialista para permitirlo. Pedro Sánchez propone un gobierno pedrodemócrata. Estoy muy de acuerdo con Cristina en lo que decía hace un rato, de que el personaje también es muy importante y el discurso que hace el personaje. Fundamentalmente, Pablo Iglesias surge en La Sexta Noche, en el programa de La Sexta Noche. Intereconomía Televisión. Antonio Miguel Carmona estaba el mismo tiempo que Pablo Iglesias en los programas.
Mirad dónde está Antonio Miguel Carmona y dónde está Pablo Con una Iglesias. diferencia. Por tanto, no es un Antonio, problema de tiempo. Con una diferencia También porque tú es estabas todos los evidentemente días. lo que dice el personaje y cómo lo dice. En esta campaña hay una diferencia, Antonio, y tú estabas todos los días y solo es un paréntesis. El programa se estructuraba, se planteaba no para proteger a Antonio Miguel Carmona, al que le dábamos unos sopapos como panes, sino al otro. Y cada vez que se entraba en un tema que podía ser problemático, se ocultaba el tema. Ellos han tenido una habilidad que la tiene todo han tenido y un soporte, pero el tema no es la televisión. La televisión es un factor la tiene más. todo el populismo y es el que marca la agenda. Es decir, ellos marcan la agenda constantemente y constantemente se está hablando de ellos. Es decir, ¿de qué programa electoral, de qué partido se ha hablado? Desde luego aquí llevan 2 horas hemos podido decir que de IKEA, pero se está hablando de ese. Y después en España hay una cosa que no ha ocurrido nunca desde que se instauró la democracia. Y es la brecha generacional. Es decir, el que los menores de 40 años no votan a partidos tradicionales y son los mayores de 50 años los que votan y defienden a los partidos tradicionales. Pero claro, oye, los aires de cambio llegan primero a las zonas urbanas, pero también llegan después a las zonas rurales. Ya veremos cuándo llegan esos aires de cambio, porque el día que lleguen esos aires de cambio, los partidos tradicionales deberían de agarrarse el pantalón. Bueno, vamos a dar un garbeo por los dos recintos donde se están celebrando actos electorales de Ciudadanos y de Podemos a esta hora, arrancando sus campañas electorales. Ciudadanos en la Plaza de la Villa de Madrid. A ver qué está pasando ahí. Veamos. Así que lo que necesitamos es darle cariño a este país, a la clase media y trabajadora de España que se ha caído y que se quiere volver a levantar. Yo os quiero pedir estos días que hagamos una campaña constructiva, una campaña cargada de ilusión y de propuestas, cargada de ilusión y de ganas de cambiar las cosas. Porque os digo una cosa, o hacemos el cambio nosotros o nadie lo va a hacer. Porque el PP y el PSOE hemos demostrado... Porque no nos ponemos un objetivo menor, ganar el país, transformar la vida, mejorar la vida de la gente y desde luego eso ha empezado desde luego también esta noche. Muchísimas gracias. Venga, volvemos. Están viendo imágenes del Parque de la Cornisa en Madrid, donde está celebrando ese acto de campaña del partido Podemos, Unidos Podemos. Alberto Garzón, por cierto, que como decías tú antes, el hombre que ha cambiado un partido por su escaño. Y es verdad, según el CIS, Izquierda Unida lograría solo 6 escaños de los 13 que pactó con Podemos. Solo 6 se llevaría Izquierda Unida. O sea, que es un negocio magnífico. Eso sí, él sale, él tiene el asiento asegurado. A la vista de las imágenes que hemos visto, desde luego el acto más multitudinario de hoy ha sido el del Partido Socialista. Bien cierto. Algunos parecían... bastante distancia algunos de los demás. Pintaban así como los funerales de Tercera. Hay innovaciones indumentarias. Lo de cuerda, indumentarias. Si te fijas en Pablo Iglesias, se ha quitado el corbatín de banderillero con el que le pusieron esta temporada. O sea, es que los expertos en imagen del partido, los míos que han hecho lo de IKEA, deciden que a partir de un determinado momento tiene que ir con un corbatín de banderillero a las distintas plazas mediáticas. Y hoy, para esta noche, se lo ha quitado. Mañana se lo vuelve a poner. Es uno de los cambios que ha habido. Bueno. Y otra cosa que ha hecho el PP es que se ha puesto el uniforme de fin de semana. O sea, es que el PP tiene uniformes. Sí. Y el de uniforme de fin de semana es como viene Antonio Martín Bombón ahora. Es el uniforme de fin de semana. Sin corbata. Y yo, habéis visto, digo, que me enfoquen bien, he vuelto a la corbata. Por si hay que huir a Canadá para que vean un señor respetable llegando a Montreal. Un señor respetable. El acto del Partido Socialista parecía una ofrenda floral. Sí. Ha quedado bonito y desde luego multitudinario al lado de lo que estamos viendo. Oye, me están hablando también de un debate a cuatro candidatas esta noche en televisión y... No sé, pero me da la impresión de que la candidata del Partido Socialista y del Partido Popular no han sido precisamente las más brillantes. Oye, simplemente una pregunta. Si Yo se organizase... me temía lo peor en el caso de la candidata del PP, no tanto la del PSOE, pero me dicen que están... Bueno, no sé cuál ha estado peor de las dos. Antonio, solo una pregunta. Si se organizase un debate y se anunciase diciendo va a ser un debate de 4 hombres, porque aquí no caben mujeres, ¿qué pasaría? Pues hombre, me temo que nos tratarían de machistas y sexistas. Ya, curioso. Además, Hombre, yo creo que sí. Antonio, ¿te sorprende que no haya ido bien
Sí, pues la yo creo candidata del que PP? el Partido Popular podía haber llevado a alguna otra candidata. Y no tengo nada contra Andrea Levy, pero evidentemente creo que el Partido Popular tiene candidatas de más fuste. Hombre, si va Soraya, va María Dolores. y han minimizado. ¿Pero por qué no ha ido Cospedal o porque Soraya Porque Sáenz de- querían bajar, yo creo, el nivel del debate. Porque Soraya pero al Sáenz de final, Santa no sé María, cuánta gente ha visto el Soraya debate, Sáenz pero- de Santa María creyó que las otras contendientes no eran del nivel suyo. Hombre, por favor. Y entonces no quiso ir. Y evidentemente, Hombre, no si sé. iba Soraya, Cospedal no podía ir. Y Descansa, al y final la Robles, selección salomónica fue tiene llevar a un Andrea. nivelazo. Sí, pero luego en el debate a lo mejor no da. No, Ese es el digo, problema. digo de acuerdo a lo que... No es una cuestión de nivel, es una cuestión de que una es vicepresidenta del gobierno, la otra es una diputada La otra es en número dos Cataluña. de la alternativa. Margarita Robles fue secretaria de Estado en su día. Evidentemente, bueno, pues un problema de egos. Un problema de egos. Bueno, que pues mire usted, al final las probablemente cosas se pagan, es se pagan. peligroso porque Tony, y mira que se advirtió, Algunos advirtieron que eso podía pasar. La televisión es ¿Y quién ha ganado el fundamental debate? en esta campaña. No lo sé, me dice, a mí yo son noticias que yo estoy recibiendo Se a sabe través de quién lo esto. ha perdido, ¿no? Se ¿Quién ha sabe ganado? que lo ha perdido el PP, Andrea Levy. seguida Lo cual ya del te da Partido una idea. Socialista, y a partir de ahí parece que ha estado mejor, infinitamente mejor, Inés Arrimadas y Descansa que las dos. Bueno, es que Inés Arrimadas va a ser la que el PSOE y sorpresa PP, probablemente que tienen preparado Ciudadanos en esta campaña. Es decir, Inés Arrimadas le han preparado Ciudadanos una agenda propia, al igual que Rivera, Es que vale mucho. la van a llevar por Sí, toda sí, es España. buena, es buena. La verdad es que Inés Arrimadas es una candidata con mucho tirón. Hombre, Inés Arrimada vale mucho, sí. Y Carolina Vescanza Oye, es déjame que mujer hagamos la más última poderosa pausa de la Podemos, noche y volveremos a los mítines y contaremos las portadas, que no sé, me están llegando algunas, pero en fin, todas centradas en esto del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, la encuesta que hemos conocido hoy y otras que me temo que están esperando este comienzo de la campaña electoral. No pase una noche más durmiendo mal cuando puedo dormir bien, es lo que le sugerimos aquí. Si me mueven el cu es probable que pueda anunciarle la almohada de Celia Ampilo de Star Lordin. Bueno, vamos a ver, 1 de cada 3 españoles decidirá su voto en la campaña electoral. Probablemente sea lo más positivo de la encuesta del CIS, que todavía hay 1 de cada 3 que no lo ha decidido, por tanto, eso podría modificar la España ingobernable que sugiere este barómetro del CIS. El PP ganaría las elecciones, dice ABC, y Unidos Podemos adelanta al PSOE en sufragios y escaños. Arranca la carrera electoral más determinante y abierta de la democracia. Ese es el titular de ABC. La Razón dice: España decide, la moderación del PP o el radicalismo de Podemos. El PSOE perdería 12 escaños y caería a la tercera posición con el peor resultado de su historia. El PP volvería a ganar y subiría medio punto en porcentaje de voto, pero podría perder entre 3 y 5 diputados. Sobre los pactos, ni el bloque de derechas ni el de izquierda sumaría, por lo que Sánchez decidiría si deja gobernar a Rajoy o a Iglesias. Bueno, eso de que el bloque de izquierdas no suma si no se lleva a alguno de los nacionalistas. Hombre, claro. Pero se queda a tiro de piedra, por ejemplo, de una suma con un PNV. Claro. O sea, que ese cálculo yo, con todos mis Ese respetos... cálculo ya claro, lo hicimos en las anteriores elecciones. Exacto. Y entre todos los gobiernos, los partidos Claro. independentistas dispuestos a pactar algo Vamos. y los partidos de izquierdas independentistas les salen las cuentas y cómo que les Totalmente. salen. Quien no estuvo dispuesto fue el PSOE. Bueno, O más bien negoció todo Podemos, lo que pudo ¿no? y lo que encontró Yo luego creo es que un no de Podemos. Tuvisteis Pero dudas que de no, Podemos Cristina, cuando se empezó a pedir las perdonad. llaves de la casa y el coche. Que no es verdad, que no es verdad, que lo que se dijo desde el primer momento es: nosotros no vamos a pactar ni con Esquerra, ni con Democracia y Libertad, Mira, ni con ningún partido Juan, que ponga en riesgo a la unidad de este país. A Pedro Sánchez le faltó, no sé, ya, Juan, o sea, saltar Juan, desde la ventana el diciendo último Podemos. día- Si fuera Juan, tan lo único que le fácil como faltó. eso, El habríamos último- pactado con Podemos, Esquerra y Democracia y Libertad, y hoy Juan, gobernaríamos el España. penúltimo día antes de que el rey dijera que ya no se podía, que iba a convocar elecciones al lunes siguiente, cuando llega el diputado de la confluencia valenciano, sale de la entrevista con el rey y dice y presenta aquel programa de gobierno de izquierdas, salen los dirigentes del Partido Socialista y dicen que están de acuerdo. Y es Pablo Iglesias por la tarde el que dice que no es. Pero vamos a ver. Si Pablo Iglesias dice adelante, evidentemente el Partido Socialista gobierna con Pablo Iglesias. No tengan Pero si ninguna no duda. daban los números. No tengan ninguna duda. Y ahora el auténtico problema es que el Partido Socialista va a ser tercera fuerza o cuarta, ya veremos. Ya veremos Sí, lo o cruel que puede, séptima. No ya veremos daban lo los- cruel que no, pueden ser bueno. los españoles con el Partido Socialista. Pero vamos a ver, Antonio, pero perdonadme. evidentemente ha perdido ya cualquier posibilidad de maniobra. ¿Y sabes lo que va a hacer Pablo Iglesias? Esperar, sentarse a esperar a que una parte del Partido Socialista se vaya a Ciudadanos
y otra parte del Partido Socialista caiga como fruta madura en la final de Podemos. Sí, desde luego. Antonio, en ese sentido, Antonio, porque la izquierda se va a refundar en España, como se ha refundado en Italia y como se ha refundado en tantos sitios. El Partido Socialista... el problema es que el Partido Socialista no va a pilotar esa refundación. La va a pilotar el Partido Podemos. Socialista tiene 137 años de historia. Sí. Ha atravesado momentos muy duros. Aquí sigue. Dentro de 20 años, el Partido Socialista... ¿Sabes? Oye, dejarme hablar, por favor. Dentro de 20 años, el Partido Socialista seguirá en España. Veremos dónde está Podemos, veremos dónde está Ciudadanos. Pero yo te digo una cosa. No os preocupéis. Juan, solo contestar una cosa. Pero yo creo que no Juan, solamente te digo es que, oye, no, pero si es que yo no interrumpo a nadie. Cristina, no interrumpáis, por favor, venga. Juan, el imperio romano, fíjate lo que era y cayó. Venga, a ver, Juan, sigue, por favor. Podemos negar la evidencia lo que queramos, Antonio, pero el Partido Socialista, 4 días después de las elecciones del 20 de diciembre, convocó un comité federal en el que expresamente se dijo no se va a negociar nada con las fuerzas independentistas. No reescribamos la historia. No fue que Podemos no quisiera, que por cierto estuvo haciendo un ofrecimiento para gobernar en esos términos hasta el último día. Y dijimos Podemos no, dijo que perdóname, y dijimos no. Dijimos no, solo puede haber un gobierno transversal. PSOE, Podemos, Ciudadanos, porque la izquierda no suma y no vamos a apoyar la gobernabilidad en independentistas. Pero, Juan, lo dijimos por activa y pasiva, pero si queréis reescribir la historia. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, la visita de Sánchez a Puigdemont? ¿Y te acuerdas la otra, la que realizó EZ con el otro personaje también de la izquierda? ¿Y te acuerdas tú del Comité Federal del PSOE? Yo lo que te digo, Juan, es ojalá tengas razón. Ojalá, hombre, tan la tengo que no estamos dentro de gobernando. 20 años, ojalá dentro de 2 el Partido Socialista siga siendo crucial en España. Bueno, porque yo creo... Donde ya no es crucial es en estos debates donde solo se habla de Podemos. Déjame que le pregunte a José Luis Feito, puesto que él ha escrito sobre los populismos marxistas, su amenaza, etcétera, etcétera. En fin, esta impresión negativa, pesimista que confirma o afirma, mejor dicho, Antonio Martín Bombón y comparte Cristina López del Listing. ¿Tú crees que el Partido Socialista podría llegar incluso a desaparecer en estas circunstancias? Bueno, ¿engullido por Podemos? Ha dicho que está muerto, pero se han dado cuenta. Pero se puede recuperar. Bueno. Por eso le pregunto. Está muerto, pero se puede recuperar. Está recorriendo con mucho vigor el proceso hacia su extinción. Pero todo se puede frenar e incluso revertir. Por eso todo depende de que recupere, decías tú antes, su esencia socialdemócrata y constitucional. Lo tiene muy fácil. Es muy sencillo. Tiene que hablar con una sola voz en toda España. Tiene que defender la misma Constitución en toda España. Por tanto, tiene que conciliar las tensiones centrífugas que están dentro del partido. Tiene que resolver el problema del PSC. Tiene que eliminar la tendencia suicida de dar voz, visibilidad a su enemigo natural, que se lo quiere engullir. Tiene que eliminar los pactos con Podemos en ayuntamientos, en comunidades autónomas, que ha resucitado lo que eran rescoldos del Partido Comunista, que nadie... Y solo con eso... O sea, decía una recupera cosa, vigor. Pero eso es imposible, por otro lado. ¿Que tú crees que es imposible? Tiene que cambiar la esencia del partido. Bueno, pero a ver, si es que, vamos a ver, estabais diciendo una cosa, Juan, y estabais diciendo vosotros, Cristina y Bomón, estabais diciendo una cosa que no es contradictoria, que no es una cosa o la otra, y yo creo que lo sabemos todos. Vamos a ver, en el Partido Socialista, en estos momentos, y decías 137 años de historia, es verdad, pero en la vida habíais tenido 2 líderes, Zapatero y un señor llamado Pedro Sánchez, tan absolutamente onnubilados, tan absolutamente embebidos de yo no sé el qué, que han destrozado no solamente la situación de España, sino la situación de vuestro propio partido. En 137 años nunca habíais tenido a 2 iluminados de este tamaño. Nunca, jamás. Entonces, claro que tú dices una cosa que es verdad. El Comité Federal es verdad que consiguió alzar una voz e intentar frenar algo. Yo estoy de todas formas con lo que dice Bumón. Si os lo hubiese puesto un poco más fácil, el señor de Podemos, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez hubiese tenido fuerza suficiente para aplastar ese connato de levantamiento que hubo en el Comité Federal. Pero es verdad, y por eso estamos sistemáticamente apelando a esa parte... Juan, pero déjame concluir. Por eso estamos apelando sistemáticamente a la parte que recuerda el papel o que intuye el papel que tiene que tener de defensa constitucional el Partido Socialista, porque es nuestra única esperanza. Porque con estos números que saca el CIS, por desgracia, ya no depende exclusivamente del PP, no depende de Ciudadanos, depende del Partido Socialista. Es que la tristeza de la situación a la que nos enfrentamos es que el Partido Socialista, en un evidente deterioro, en un hundimiento absolutamente evidente y claro, puede decidir si España salta a la griega o se queda dentro de lo que es la Unión Europea y lo que es Europa. En esa situación estamos. Después
de las elecciones europeas, yo dije en este programa una cosa, y es el que Podemos era populismo hijo del zapaterismo. Totalmente. Ahora se ve más claro. Totalmente. El zapaterismo ha traído a Podemos. Las ideas de Podemos es el zapaterismo, que rebasó por completo y dejó sin principios al Partido Socialista. Pero es más potente el discurso Claro, de Pablo a ver, Iglesias, vamos a porque verlo. hemos hablado durante mucho Hablando tiempo de la Cristina. desaparición del discurso de izquierdas, y de hecho Zapatero, que lo percibe, lo rellena con los nuevos derechos de las parejas, de los homosexuales, de las personas, Ahora ya ha etcétera. salido el derecho Pero a la ciudad, Pablo Iglesias que es ha el nuevo recuperado ya. el discurso marxista Antonio, clásico, es el maestra, que es derecho a la bastante ciudad. más armado Ese es José y que está Antonio. constituyendo un horizonte muy sólido de ilusiones, por alucinante que parezca, ¿eh? Pero es que hay muchísima gente que no se acuerda de lo que pasó en el 17 en la Unión Soviética. Oye, vamos a ver, Cristina Bravo, la tenemos ahí en el Parque de la Cornisa. Yo mismo. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues hace apenas 20 minutos que ha arrancado en este Parque de la Cornisa de La Latina, el barrio La Latina de Madrid, ha arrancado aquí la campaña de Unidos Podemos. Tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias han sido los encargados de pegar estos primeros carteles que casi, no sé si podéis ver aquí al fondo, han hecho esa primera pegada de carteles y han pedido el voto por la ilusión, por la sonrisa del cambio, y han asegurado también, le hemos preguntado precisamente a Pablo Iglesias por esos resultados que les da el CIS, situándoles segundo en las encuestas. Ha asegurado Pablo Iglesias que máxima prudencia, pero que sí que están muy contentos porque la tendencia, dice, es clara. Gracias, Cristina. Bueno, allí donde tienen cobertura política, en la medida en que están representados por los alcaldes que ellos llaman del cambio a peor, porque vaya alcalde y alcaldesas. Y cómo se ha notado ya, por ejemplo, antes hablabas, José Luis Feito, el asunto de las inversiones, a pesar de que Carmena ha dicho que desde que ella gobierna aquí la inversión en Madrid no ha caído. El señor Iglesias el otro día dice, hombre, nosotros donde estamos gobernando, Barcelona, Madrid, Cádiz, de las cosas, vamos, Se ve muy perfectas. claro. Somos atracción de inversiones, pero vamos a ver si se encarga una operación de decenas de miles de puestos de trabajo. Se ve muy claro, ahí se ve muy Sí. claro el coste de oportunidad. El coste de oportunidad que tiene tener estos gobiernos hostiles al mercado, a la economía racional, lo que podría ser y lo que es. Es decir, esto podría ser un boom impresionante y lo que es. Lo que es probablemente sea un declive muy lento, no se nota nada de momento, Claro. pero lo que podría ser, que eso es tan difícil de percibir en economía, lo más importante es percibir el coste de oportunidad. Lo que perdemos cuando tomamos una decisión, el lucro cesante, lo que podría ocurrir, no ocurre porque no está quien debería estar tomando decisiones. Pero si aquí en Madrid ya se está midiendo en términos de más paro, Madrid capital. Sí. Menos inversiones, Poco a poco, menos actividad económica. Pero primera eso, vez, Madrid capital. eso es Por un primera vez, daño, además, ¿no? eso es un daño mucho menor que el lucro cesante. Ese daño es menor que el beneficio que se podría conseguir si se adoptaran las decisiones adecuadas. Y el beneficio iría sobre todo a los más débiles, a los que estos partidos dicen apoyar. Claro, a la Irían gente a que los está en el jóvenes. paro. Irían a los jóvenes. Antes hablabais del voto de los jóvenes. El drama en España es que los jóvenes tienen una tasa de paro del 50%. Ese es el problema. Votan todos a Podemos. 50% es el paro entre los jóvenes. En el año 2007 estaba en torno al 20%. Era casi un paro voluntario. Entre ellos no había jóvenes prácticamente buscando trabajo activamente, ¿no? Se ha reducido casi 2 puntos. Se ha reducido 4 puntos del máximo que se alcanzó en el año 2013. Pero con todo es un 50%, claro. Bueno, estos pobres, estos jóvenes, sobre todo los que no tienen formación, sobre todo los que no tienen estudios, los que abandonaron la secundaria, estaban en la construcción. Es difícil darles un trabajo y que sean rentables, porque no tienen formación. En España no es que hay un mercado dual entre fijos, temporales. No, el drama es que hay un mercado dual porque el 32% de los jóvenes abandonaron la escuela en la secundaria. Y no son empleables, no generan la productividad. Esa gente se la ha tragado, Podemos. Claro, y Carolina Vescansa esta noche, hablábamos del debate de mujeres, etcétera, lo que ha prometido es empleo público. Claro, ¿por qué no? Empleo público. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? En Madrid hemos lo que perdido la había en su operación día. Chamartín, son 120.000 empleos, pero se ha potenciado muchísimo el voto a Podemos. Es una paradoja, ¿eh? O sea, lo que hay que ver es qué está pasando. de gestión de la señora Colau, claro,
su formación política es la que más aumenta y más Exacto. crece el número de votos La y gente no y expectativa según el CIS. es el problema de la economía. Esto es una locura. Porque están siendo... pues que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Ya, pero vamos, es que si no lo quieren es- tener a Colau de es tan alcaldesa, contradictorio que no la te lo puedo- tengan. Pero Pero vamos a hay ver, un si es que gap, están hay un siendo- gap entre la dádiva de Dios y la bendición de San Pedro. Y ese es el drama, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Es decir, San Pedro se la va a bendecir, pero va a tardar. ¿Sabes? Va a tardar un poco. Y en ese poco es donde surge esta ebullición y este momento dorado del populismo. En su momento entre que San Pedro se la bendice y la recuperación llega, si es que gobiernan partidos racionales, pues veremos cómo se debilita el populismo. Se debilita, no va a desaparecer, pero se va a debilitar. Pero Por luego cierto, hay otro factor, fíjate, Feito, no sé si estarás de acuerdo, pero es muy interesante. El partido normal, el partido racional, el partido socialista, el partido popular, no puede prometer la felicidad en la tierra. O sea, puede prometer que haya trabajo, que haya tal, pero que todos los seres humanos se vean identificados con un enorme corazón, que verdaderamente crea que va a haber el amor universal, que vamos a vivir en comuna, guiando a nuestros hijos en tribu, hacia un horizonte de felicidad eterna. Eso solo lo puede creer una persona profundamente pagana, o sea, que verdaderamente Pues a lo crea... mejor lo que merecen es ese gobierno. Claro. Ya, pero una Ya, cosa- Sí, pero lo sufres tú también. Oye, vamos a ver. Claro. Mira, si gobernaran solo para los que le votan... Mira, fantástico, ¿verdad? Antonio, yo si mi lema- gobernaran para mi los que lema- le votan... mi Si la lema- señora Carmena No. gobernara para los que la votaron, Mira. oye, a mí me parece es lo más Pero respetable del también mundo. Ana Eso sí Botella que es gobernó para democrático. todos. Vamos a ver. Eso sí que es democrático, sería fantástico. Antonio- Ellos dirán que gobierne Rajoy para los que le votan. Bueno, pues también, Antonio aceptada. Jiménez, mira, mi lema es el de los tercios de Las dos Flandes. Españas. Temor Claro. solo de Dios. Que van a gobernar estos, que les vayan dando, que no le voten. Es lo de Colau. Vimos el otro día lo de los ocupas, la casa, la Sí, subvención, sí, sí. el... Hombre, el ¿Quién escrache al siembra eso? propietario del local ya. Pero lo ¿quién último, a que siembra regale eso? ¿Quién ha sembrado local. lo de Colau, lo que ocurrió con Colau y con los ocupas el otro día? Un tipo enormemente burgués, enormemente respetable, Que tenía que se miedo. llamaba Trías, que iba al Godó al tenis y que tomaba el aperitivo eligiendo la marca de Martini. Entonces, al final, como decía Lenin, que los periodistas en general no saben quién es y el público en general tampoco, creen que tocó con Nuestro ABBA público o con Pink Floyd, nos venderán la soga con la que los ahorcaremos. Pero vamos Y se a ver. refería a los Ya, burgueses. Quien ha sembrado, ha pavimentado el terreno de Colau, ha sido Convergencia. Si no Y quieres- quien está pavimentando, aunque este señor se enfade, ha pavimentado en gran medida el camino hacia Podemos, ha sido un determinado tiempo el sol. estaremos- Y la crisis. Y la pero- derecha, si, que si no la ha dicho gente Carlos quiere Núñez. eso, Pero, Alfonso. que vote y que le vayan dando. Alfonso, una que cuestión. le vayan dando. Ya, pero una cuestión. Van a ir Puesto que, no dando, se, claro. puesto que no se puede tomar la solución que está planteando Antonio de que gobierne para unos y gobierne para otros. Yo digo que esa debería estaremos- ser la solución No, ideal. que lo Es digo, que me va a que lo digo- preocupar, que lo digo tío. con la ironía. Vaya ellos, Vamos a ¿no? ver, puesto que no se pueden Cada uno tomar tiene lo que se decisiones de ese merece. tipo, es evidente que quien gobierna tiene la obligación de crear un clima en el que se vayan explicando las cuestiones, ¿vale? Quien gobierna ahora, quien gobernó en la anterior legislatura, ¿vale? Y a partir de ahí tú tienes que conseguir un clima en el que vayas explicándole a la gente que las cosas no son gratis, que las cotizaciones sociales, si tú te dedicas a arrearle sartenazos a un empresario, pues resulta que va y tiene un vicio que es marcharse. Fíjate, como no hay un muro de Berlín, coge los bártulos y se larga. Y te has quedado, no sin 2 empleos, no, te has quedado sin 20.000 empleos. Alguien tiene que estar explicándolo. Y yo sí que he echado de menos en esta legislatura muchísimo el apoyo, pero déjame terminar, Bueno, y un Alfonso. espíritu El apoyo, inquisitorial Alfonso, que el PP es déjame fundamental terminar, en crear. déjame terminar. Yo he echado de Inquisitorial. menos el apoyo, si tú no lo quieres hacer, por lo menos apoya a los medios de comunicación que estamos deseosos, con ganas y además tenemos capacidad para hacerlo y explicar que si tú sistemáticamente resulta que le estás diciendo a la gente, oye, levantaos contra la empresa porque no sé qué, y resulta que la empresa lo que estaba intentando era sobrevivir, pues va la empresa y se marcha. Que si tú le estás intentando explicar a la gente, vamos a ver, que no podemos subir eternamente las cotizaciones sociales, que tenemos las 6ª cotizaciones sociales más altas de todo el planeta, bueno, pues alguien se lo tendrá que explicar. Si tú le explicas esas cosas a la gente, pues tu discurso avanzará y el suyo retrocederá. Si tú haces omisión de tu discurso, resulta que dejas el campo de batalla vacío. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los unos se creen que se pueden repartir los hijos en tribus, que los otros se creen que puedes partir Cataluña y que no va a pasar nada, es más, que van a ser mucho más ricos, que los otros se creen que se pueden regalar eternamente dádivas y dicen, no, es que yo quiero una vivienda, no, pero ahora una vivienda, y además una vivienda digna. Oye, pero ¿y usted qué años tiene? No, yo tengo 18 años. Dice, pero oiga, ¿usted se cree que a alguien en España le han regalado con 18 años una vivienda, ni digna ni no digna? Alguien tiene que estar permanentemente explicando eso. Y eso es un deber de tutela de la democracia que lo tienen que hacer todos los grandes partidos. Y cuando tú haces omisión, va y resulta que el panzer del populismo avanza. Pero- Hombre, claro, vaya novedad. Pero el populismo al final son vísceras, son sentimientos.
Y es muy difícil. Y se contrarrestan con la razón. Es difícil en momentos... Ellos tienen controlada la universidad pero es difícil en momentos... Tienen controlados los medios de comunicación. Pero en momentos de crisis es difícil con la razón frenar el populismo. Hombre, lo que hay que decirle a la gente es una cosa muy clara, es decir, que sea coherente. Es decir, si te gustan los encierros, no votes a un partido antitaurino, porque lo más probable es que te quite los encierros. Porque al final, Colau está siendo coherente. Es decir, vamos a ver, nos sorprende que llegue Podemos y diga que quiere subir los impuestos. Pero si es que lo que es una falacia es que la izquierda baja los impuestos. Claro. Es que un principio, en el ADN de la izquierda está subir los impuestos, porque cree que lo público va a gestionar mejor los servicios sociales que le van a dar a la gente e igual así a la gente. Por consiguiente, al final, el discurso que hace Podemos es un discurso, claro está, que ilusiona mucho más a la izquierda que el que puede hacer el Partido Socialista, que al final es un discurso que ha confundido a la socialdemocracia con el liberalismo. No estás atenta a mis gestos y tenemos que ir concluyendo. Repaso las demás portadas. La Razón. El CIS marca el arranque de la campaña electoral, dice La Razón. España decide. La moderación del PP o el radicalismo de Podemos, así lo interpreta La Razón. El PSOE perdería 12 escaños y caería en la tercera posición con el peor resultado de su historia. El PP volvería a ganar y subiría medio punto en porcentaje de voto, pero podría perder entre 3 y 5 diputados. Y ni el bloque de derechas ni el de izquierdas sumaría, por lo que Sánchez decidiría si deja gobernar a Rajoy o a Pablo Iglesias. Así lo dice la Razón. El Mundo. La encuesta del CIS dibuja una España ingobernable. El PSOE se desploma hasta los 80 diputados y Podemos se afianza como segunda fuerza. El PP ganaría las elecciones con más votos, pero perdería entre 2 y 5 escaños. El País, la campaña arranca con el PP en cabeza y Podemos segundo. El PSOE desciende hasta el tercer lugar tanto en votos como en número de escaños. En Comú Podem se convierte en la primera fuerza en Cataluña, o sea, la señora Colau. Claro. Es que tiene guasa la cosa, ¿eh? Oye, tiene guasa. ¿y si les gusta? Ya, pues ya está. En el País Vasco me parece que Podemos también... Bueno, pues este es el repaso a la prensa, que les invitamos a que ustedes Lo que pasa es que en este comentario que decía... Ah, ¿ya hemos acabado? Sí. Es que te habías olvidado que Oliva Nova patrocina nuestra revista de prensa, Cristina. ¿Pero todavía hay tertulia o no? Que ya nos tenemos que marchar, ya. Sobre Oliva Nova. Nos tenemos que marchar. Venga. Voy a darle las gracias a José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, por habernos aguantado y soportado durante la hora y media última. Ha sido un placer tenerte, José Luis, por supuesto. Y yo iba a recomendar, como el objetivo era que nos hablara de estos populismos marxista e independentista sobre los que ha escrito, raíces y mecanismos de propagación comunes, que me parece muy interesante, y que nos diera también su opinión e impresión a propósito de este barómetro del CIS y, por supuesto, de las consecuencias económicas en función de que gobierne uno u otro, evidentemente. Si ustedes quieren bajarse el texto de José Luis Feito sobre el tema de los populismos, pueden hacerlo entrando en la página web www.IEE, o sea, Instituto de Estudios Económicos, ieemadrid.es. Así de fácil, ya lo saben. José Luis, muchas gracias. Gratis. Y gratis, efectivamente. Aquí no, como el catálogo de IKEA de Podemos, que creo que cobran €1 y pico, ¿no? 1,80. No, esto no da nada gratis al final, ¿no? Si al final se paga, pero bueno, hay algunos que creen que todo es gratis. ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Que gane el 26J, porque nuestros espectadores se decantan por Mariano Rajoy. Lo han dicho el 83% de ustedes, el 17% se ha quedado con Pablo Iglesias y nos vamos con 2 tuits. Gilda nos ha puesto que esperemos que Sánchez se abstenga y deje gobernar al partido más votado, y Ángelus nos dice que a una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre, frase de Pío Baroja, y ya no digo con catálogo. Gracias por escribir una noche más y por estar ahí. Por el catálogo, efectivamente. ¿Quién nos ha preparado Patricia Betancor en Detrás de la Verdad? Adelante, Patricia, muy buenas noches.